2 veces campeón del mundo, campeón de Europa, duatlón hacía 1500, ahora Irox. Yo empecé con el duatlón con un objetivo único y claro como hobby y por diversión. Yo soy una persona que me gusta entrenar fuerte, entrenar bien, y entonces en 2011 cuando empecé en duatlón pues conseguí ser campeón de España. ¿Qué premio económico se dan en un mundial de duatlón? Pues en ese campeonato creo que fue... Hay muchas personas que dicen que a la más mínima ya usas doping, ¿no? Tú ves cómo estamos en un mes de enero, entreno contigo y entro por delante tuya. Y en un mes y medio, no es que no entres conmigo, es que no soy capaz de seguirte. Dentro de la propia competición, en el momento in situ, ¿cómo te sientes cuando te ves capaz, cuando ves que lo tienes ahí tan cerca? Mi sensación de verdad era como la de que si acabáramos de empezar una carrera, como si los 10 kilómetros de carrera y los 40 de bici no se hubieran hecho. Y yo, hostia, sí, medalla soy. Pero yo hoy no me conformo con la medalla, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Digo, yo quiero escuchar el himno de España. Tú has pasado también por un cáncer y por varias piedras. Yo tuve un colangiocarcinoma intrahepático, es un cáncer de las vías biliares, y estoy en ese proceso de decir, tío, has pasado por lo que has pasado, relájate un poco, que no pasa nada. Bueno, Emilio, bienvenido a nuestro podcast, a FitMill, a nuestro gimnasio, nuestras instalaciones, y muchas gracias por venir, porque ha sido difícil cuadrarnos, que al final todos tenemos agenda y vida apretada, que ahora hablaremos un poquito de eso, pero llevamos ya un buen rato charlando y aquí entre Emilios por lo menos hay conexión. A ver, ahora cuando empecemos la entrevista, nada, un placer estar aquí con vosotros, espero que haya muchos capítulos y que este podcast pues tenga el recorrido y el éxito que esperáis. La idea es atraer gente, sobre todo de Huelva, que al final es difícil intentar que, bueno, cada uno, como dice la frase, nadie es profeta en su tierra, pero que nos conozcamos entre diferentes disciplinas. Tu disciplina es completamente diferente a la mía de fuerza, pero también se hace fuerza, en la mía también hay que hacer cardio y dar un poquito a conocer a la gente de aquí, que luego te paras a pensarlo y verlo y hay bastante nivel, sobre todo a nivel deportivo, ¿eh? Yo creo que sí, que Huelva tiene un potencial deportivo más alto muchas veces del que pensamos, pero es verdad que nos metemos en nuestro propio mundo y no vemos muchas veces más allá y parece que no hay tanto, pero yo creo que sí que hay gente de donde tirar y de la que alimentarnos. Sin duda. Bueno, Emilio, La verdad que el listón lo pone muy alto para los próximos invitados. ¿qué le dices a tu tocayo? Que ya estaba ahí, antes que estaba ahí, que no paraba ahí de hablar. Os ha tenido que mandar a Josemi el cámara a callar Sí, incluso. no, la verdad que estábamos aquí hablando un poco de todo y tiene mucho mérito el día a día de este hombre porque es cuestión de hacer malabares el llevar una vida familiar, deportiva y demás. La verdad que tiene mucho mérito y encantadísimo de tenerte aquí porque es que, ya te digo, el listón lo ha dejado altísimo. Bueno, malabares son ahora también. Cuando me dedicaba profesionalmente, aunque los niños también estaban y las circunstancias eran parecidas, pero bueno, tenía también más tiempo libre por otro lado. Tiempo libre que lógicamente era el que le dedicaba al entrenamiento y era diferente. No es fácil porque al final con una familia, 2 niños pequeños, pues muchas veces tienes que, mi mujer que también trabaja, lógicamente, tienes que buscar los huecos donde no los hay, pero se saca porque al final era también mi trabajo. Ahora sí cuesta un poquito más porque el deporte pasa a ser, en vez de un trabajo, un hobby, y entonces lógicamente pues hay que buscarle el hueco entre otras obligaciones, pero bueno, que se hace con gusto, porque al final yo la vida sin deporte no la entiendo, lo llevo haciendo desde que tenía casi uso de razón y lo seguiré haciendo siempre. Sacaré más o menos tiempo, pero siempre habrá tiempo para entrenar un poco. 2 veces campeón del mundo, campeón de Europa, de duatlón hacía 1500, ahora Irox, no has parado de diferentes disciplinas. Quiero que nos cuentes para quien no te conoce, porque bueno, como decía antes, en mi disciplina, en mi mundo, el mundo de la fuerza, pues hay mucha gente que no te conoce. Luego hay muchísimas personas, lógicamente, de Huelva, de España y del mundo que te conoce, porque no eres de los mejores deportistas de Huelva, sino eres de los mejores deportistas de España y del mundo del duatlón. Cuéntanos un poquito, porque quiero conocer, sobre todo a mí me encantan los orígenes. Yo siempre me encanta ver desde pequeño qué hacías, con qué empezaste y ese deporte cómo ha ido pasando por diferentes etapas. Oye, yo empecé creo que como la gran mayoría jugando a fútbol. Yo igual. Soy de ahí de Santa Marta, jugaba el equipo de futbito de ahí del barrio, pero tuve la buena o la mala suerte de coincidir con una generación que eran bastante buenos. Yo no considero que fuera tampoco malo del todo, pero bueno tampoco era. Entonces, ¿De qué jugaba? ¿Qué posición? En futbito al final jugaba, yo no me acuerdo ni de qué jugaba. No, fútbol, Jugaba poco. Fútbol 7 no llegaste No, a el jugar, ¿no? fútbol 7 Vale. yo por la edad que tengo Futbito. no existía. El fútbol 7 fue posterior. Vale. El paso cuando fue a fútbol 11
Sí que esos chavales ya pasaron a fútbol 11 y yo me quedé jugando todavía futbito. Vale. Y ahí los compañeros que entraron, pues entre que yo había mejorado un poquito, los otros eran un poquito también peores, pues ya sí tenía más presencia. Jugaba la banda derecha Lateral. o de cierre también. Vale. Pero a mí me encantaba correr. A mí la resistencia es lo que siempre me ha llamado la atención. Yo tengo, lo he contado muchas veces, tengo memoria de ver incluso etapas del Tour de Francia de la época de Perico Delgado. Estamos hablando de finales de los 80, primeros de los 90, que tendría 7, 8 años, Claro. No tenía más edad, y ya me encantaba el ciclismo y me encantaba correr. O sea, yo a todos lados iba corriendo. Si mi madre me llamaba o me decía, tienes que ir a no sé dónde a buscar algo, yo iba corriendo, siempre. Y bueno, como el fútbol es lo que te digo, tampoco se me terminaba de dar bien. Y al final depende también muchas veces de que un entrenador te quiera poner, no te quiera poner. Y yo eso lo llevaba regular. Pues empecé con el atletismo, competí en las carreras de mi pueblo. Mi madre es de la Villanueva de los Castillejos y mi padre del Almendro. Y hacía una carrera en la feria y la corrí en el año 93 y 94 creo que era. Ajá. Y quedé bien, no sé, quedé primero, segundo. ¿Con qué edad? Pues 11, 12 años. Y eso ya me animó a apuntarme al club nubense de atletismo, a la escuela. En esos 2 primeros años estuve en la escuela del club, pero me pasaba un poco lo mismo. Al final ibas allí y hacías, que es lo normal y lo que hay que hacer, ¿no? Hacía vallas, hacía salto de longitud, hacía de peso, un poquito de todo, ¿no? Y yo me acuerdo, todos los días le preguntaba a mi entrenador, digo, ¿hoy corremos? ¿Hoy le damos vuelta a la pista? No, hoy hacemos esto. Lo que a nadie le gusta. Claro, a mí es lo que me gustaba. Lo que nadie quiere correr. Yo me acuerdo de un día que decía, venga, hay que darle 5 vueltas y los demás, 5 vueltas. Y yo decía, Tu pocas son. Perfecto, ¿no? Y era lo que me gustaba. Entonces, bueno, pues ya el segundo año de estar en la escuela me pasé ya con el entrenador que llevaba la parte más de competición, Manuel Pulido, que ha sido mi entrenador después durante muchísimos años, que yo creo que es la gran figura de aquí del atletismo en Huelva, en cuanto a entrenamiento se refiere. Y bueno, pues ahí empecé. Ya te digo, con 12 años me apunté al club onubense, estuve 2 años, año y medio en la escuela y a partir de ahí, pues, poquito a poco me fui centrando en las pruebas de medio fondo, medio fondo y fondo, hasta que, bueno, pues, empecé primero a clasificarme para unos campeonatos de Andalucía, después ya ser medallista en campeonato de Andalucía, campeón de Andalucía, clasificarte a campeonato de España, medallista en campeonato de España, y poquito a poco fui evolucionando hasta que 2006 o así, aproximadamente 2007, acabé un poco saturado del atletismo porque la progresión se me cortó un poco, quizás por lesiones, por tener a lo mejor demasiada ansia a la hora de querer conseguir cosas, porque te fijas en el que está al lado y ves la progresión que lleva, que tu progresión que iba paralela a la suya se queda un poco estancada, y es que al final no hay 2 personas iguales. Totalmente. Pero claro, en ese momento yo no tenía la madurez para aceptar a lo mejor eso. ¿Qué edad tenía por Pues ahí? tenía 24, 25 años. Vale. Y no supe tener paciencia. Yo nunca hubiera sido un atleta de super nivel en 1500, pero sí que podía haber tenido un poquito más de nivel y haber sido mucho más regular en ese nivel. ¿Hasta que llegaste a conseguir? Pues yo corrí en 3:39, que es una marca a ver, bastante buena. Fui quinto en un campeonato de España absoluto, en pista cubierta, sexto aire libre. Fui a un campeonato iberoamericano con la selección absoluta, a una universidad, campeonato del mundo universitario. O sea, que fui internacional, fui medallista en campeonato de España sub-23, fui subcampeón de España 2 veces. O sea, que tenía un nivel bueno. Pero me faltaba ese salto de calidad para estar en la superélite ya. También es verdad que España es un país que en 1500 siempre ha tenido muchísimo nivel. Y ya te digo, no tuve la paciencia. También cuando esa paciencia se estaba agotando aparecieron las lesiones, que hasta ese momento prácticamente nunca había tenido ¿Qué tuviste? lesiones. Pues eran lesiones pequeñas, a lo mejor algunas molestias musculares, tampoco recuerdo... Algo gordo, ¿no? No era algo gordo, pero sí que ya no te permitía entrenar con la continuidad que requiere el deporte de alta competición si quieres estar arriba. Y bueno, ya te digo, una cosa fue llevando a la otra. También apareció por ahí en medio que al final, no es que no me gusta hablar, porque sí me gusta hablar, pero me cansa ya hablar siempre muchas veces de ese tema. Apareció también la sombra del dopaje también. Sí. Gente que tienes alrededor, que como que te anima a que des el paso, porque... Y entonces llega un momento en el que parece que el único camino para poder llegar arriba es cogiendo ese atajo, ¿no? Y a la vista está que no, porque es verdad que el dopaje es una lacra dentro del deporte y hay gente que sí toma ese camino, pero hay mucha otra gente que no y que llega a conseguir grandes marcas por su capacidad y ya está, ¿no? Y por su trabajo diario. Entonces, al final, cuando tú ves que no consigues las cosas, te empiezan a meter ese mensaje en la cabeza, empiezan a aparecer las lesiones, se acumulan ahí una serie de cosas que hace que la progresión quizás no te permitiera seguir la progresión que llevaba. Y creo que me aburrí demasiado pronto.
A ver, tenía 25 años, 26, Sí, tampoco es que tampoco fuera es que un fuese niño. un niño. Pero sí es verdad que yo creo que si hubiera sido constante y hubiera tenido un poquito más de paciencia, pues a lo mejor podía haber corrido en 3:36, 3:38. ¿Se alcanza la madurez, digamos, en esa modalidad un poquito más mayor? Depende. Al final yo me quedo con mi marca personal en 1500, la conseguí con 22 años. Sí, sí, pero digo, a lo mejor respecto al resto que han conseguido la misma marca más a nivel mundial, una edad un poco más avanzada. Es que depende. Vale. Depende de cada uno. Yo me acuerdo que Pulido siempre decía, la madurez se consigue con 28 años. A partir de ahí es cuando se empieza a correr. Ujú. Y ahora se están viendo casos de gente que con 20, 21 años está ya siendo Sí, campeón claro. olímpico. Una cosa es que se consigan récord antes, otra cosa No, es que esa misma persona alcanzase su máximo nivel si continuase más años, ¿sabes? claro, no sabemos. Claro, ahí pero no sabemos. yo creo que depende mucho de cada persona. Yo creo que por nosotros, por la forma de entrenar que teníamos, sí estábamos enfocados a conseguir esa Más a madurez largo un poquito plazo. más a largo plazo. Claro, Y yo eso es no quise, no supe o no le di directamente la la oportunidad. oportunidad, porque también había otras circunstancias, ¿no? Al final yo no supe también o no quise compaginar estudios con entrenamiento. Ajá. Estaba en la universidad, pero la tenía un poquito como medio abandonada. ¿Qué estudiaba? Estudiaba en principio magisterio, después me fui a Murcia, empecé la licenciatura en ciencias del deporte, pero la carrera era algo simbólico. Yo aprobaba algunas asignaturas, pero tampoco No te le prestaba la motivaba atención. tampoco, ¿no? En ese momento no, porque estaba tan centrado en el deporte y yo Claro. quería correr y era lo único que me Suele pasar a importaba. los deportistas de alto rendimiento. Pero después, mira, yo sí, cuando te preguntan a lo mejor, ¿te arrepientes de algo? Pues normalmente no me arrepiento casi de nada, pero sí me arrepiento, por ejemplo, de no haber sido capaz de entender que era posible llevar de manera paralela una carrera como atleta Claro. con la modalidad que yo hacía, que es verdad que requiere entrenamiento mañana y tarde prácticamente casi a diario, pero entrenamientos que tampoco son de mucho volumen, de mucho tiempo, con la carrera que estaba estudiando, que, a ver, Que no es medicina. que no es medicina. Cuando después hay atletas de mucho nivel que la han compaginado con medicina, Sí, o sí, triatletas sí. que entrenan 3 veces al día muchas Sí, sí, veces. sí. O sea Sí, que, yo he estudiado la carrera también y al final, y más cuando eres deportista de alto rendimiento, no sé por aquel entonces, pero tienen un poquito de consideración en ciertos detalles. a lo mejor podían tener algo, pero yo tampoco vi mucho en ese Ujú. aspecto, por ejemplo. Pero bueno, que tampoco es lo que... Vamos a lo mismo, que tampoco es que estuviéramos Claro. estudiando medicina. Había asignaturas difíciles, porque las hay, Sí, sí. pero otras eran también un poquito más sencillas. Sí, sí. Pero no supe compaginarlo, ya te digo. Y entonces empezó allá el run run también en la cabeza, de decir, oye, está muy bien que corras, pero te estás dando cuenta que de esto posiblemente no vayas a vivir Claro. y tienes 25 años ya o 26 y ya es momento de que empieces a plantearte Eso le pasa a los otras futbolistas cosas. muchísimo. Me acuerdo de mis amigos futbolistas igual. Como no voy a estudiar ahora, luego cuando empieza a ver las horas al lobo, es como ese, sí, un poquito, no arrepentimiento, pero a lo mejor podría haberlo hecho mejor, ¿no? Yo ya te digo, yo en el momento que empecé a ver las orejas al lobo no le di oportunidad de ver más allá de las orejas. O sea, yo directamente dije, mira, yo el año que viene me tomo el atletismo más tranquilo y le empiezo a dar prioridad a los estudios. Y así estuve, eso fue en 2008, empecé en 2008. Estuve 2008-2009, 2009-2010, pero en 2010 yo empecé a ver otra vez que yo estaba un poquito otra vez volviendo a obsesionarme con el entrenamiento y dije, mira, Ajá. se acabó. O sea, no voy a darme otra vez la oportunidad de volverme a equivocar otra vez. O sea, yo ya lo tengo claro que esto no me va a dar de comer y que lo que sí me dará de comer el día de mañana va a ser la carrera, que después tampoco ha sido así, tan así. Correcto. Pero bueno, ya tengo mi licenciatura, eso no me lo quita nadie y la satisfacción de haberla conseguido. Y fue cuando empecé con el duatlón, pero yo empecé con el duatlón con un objetivo único y claro de divertirme y de hacer deporte como hobby y por diversión. Lo que pasa es que, bueno, después las circunstancias fueron las que fueron. Yo soy una persona que me gusta entrenar fuerte, entrenar bien. Venía de haber entrenado bastante fuerte durante todo ese invierno del 2010. Y entonces en 2011 cuando empecé en duatlón, pues con solo 3 entrenamientos de entrenamiento específicos, no de entrenamiento, que mucha gente dice, solo entrenando 3 meses. No. 3 meses de entrenamiento específico de duatlón, conseguí ser campeón de España. Claro, y la base que traía, Claro, lógicamente. al final, y el duatlón es correr y bici. Eso te iba a decir. La claro. bici se me daba bien Y te de gustaba. manera innata, me gustaba, entonces bueno, que no es que fuera de ¿Por la qué, nada. ¿Por qué te decantaste antes de entrar en el duatlón por esos 1500? ¿Por qué ese medio fondo y no prueba de maratón que al final tiene como más nombre, ¿no? También y es como más vistoso. Pues mira, por aquel entonces el 1500 tenía mucho peso en España. Sí. El campeón olímpico Fermín Cacho fue en el año 92, que eso ya fue también como... A mí el atletismo me gustaba, pero eso fue como lo que terminó de decir, Claro. yo tengo que hacer esto algún día. Referente, sí.
Y después estaba, bueno, Fermín estuvo hasta el año 99 consiguiendo medallas internacionales. Después aparecía la figura de Reyes Esteves. El 1500 en España tenían bastante más tradición incluso que la maratón. Vale. Que también tenía mucho peso porque también se consiguieron muchas medallas internacionales. Sí, como que se ha puesto más de moda un poquito más adelante, ¿no? Y después, sobre todo por una cosa que yo considero que es básico, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida, y que yo es algo que tengo de manera innata, creo, y que creo que todo el mundo, no digo que mucha gente no la tenga, pero yo por lo menos sí que la tengo, que es la capacidad de saber qué es lo que se me da bien y lo que no se me da Te lo bien. escuché en un podcast cuando hablaba del triatlón. Entonces, claro, como yo sabía o intuía que a mí eso se me daba bien, es lo que hice. Total. Y después, vamos, a la vista está que quizás se me diera mejor si la prueba de 3.000 metros, pero la prueba de 3.000 metros en pista cubierta sí que es oficial, pero en aire libre no. Ah, vale. Y al final en atletismo la pista cubierta tiene importancia porque es la transición para que el invierno no se haga tan largo, pero lo importante en Lo atletismo importante es el y lo verano. gordo es el verano. Entonces, en el verano la prueba era 1.500, 5.000. Vale. Y yo por mis condiciones, soy una persona que tengo una potencia aeróbica máxima bastante alta con respecto a otras cualidades que podamos tener que intervengan en el rendimiento deportivo. Ujú. Y yo eso no lo sabía, pero o sea, no era capaz, te lo digo ahora con cierto conocimiento, pero yo sabía que algo había. Y por eso, al final es conocerte a ti mismo y saber dónde puedes hacerlo bien y dónde no. Y dónde no puedes hacerlo bien. Si esperas conseguir unos resultados, pues lógicamente por ahí no te puedes meter. Si lo que quieres es divertirte, pues claro, me podía haber puesto a lanzar peso si quería. Lo que pasa es que nunca hubiera hecho nada. En el duatlón, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo empezó? Porque correr ya corría, la bicicleta, ¿cómo entró en juego? A mí la bicicleta, como te he dicho antes, me encantaba desde pequeño. Pasa que, bueno, a mi madre le daba mucho miedo que cogiera una bici en una carretera y entonces, bueno, no la coges, ¿no? Pero cuando ya tienes una edad, pues tú dices, mira, mamá, a ti te da miedo, pero a mí no. Entonces yo voy a empezar. Pero es verdad que por aquel entonces, te hablo de año 2004 aproximadamente, sí, yo creo que fue 2004. Esto del entrenamiento cruzado, de si eres atleta, coge la bici, eso no se veía muy bien. Entonces, yo cogía la bici entre temporada de pista cubierta y aire libre, que son 2-3 semanas de descanso. Pues a lo mejor como descanso activo cogía la bici un poco y cuando empezábamos la temporada de aire libre, las primeras 2-3 semanas, en vez de hacer el entrenamiento de mañana y tarde corriendo, pues de por la mañana lo hacía con la bici. Y así lo fui haciendo durante varias temporadas. Y después, bueno, de la temporada de invierno, cuando comenzaba después del descanso del verano, hacía un poco lo mismo, ¿no? Y al final te das cuenta que, ostras, sin coger prácticamente la bici nunca, no se me daba mal. Y aparte me gustaba. Y en esta época de transición del atletismo que comentaba antes, que aparecieron las dudas y demás, pues en muchas temporadas de transición de pista cubierta y aire libre, a mí lo que me salvó de seguir compitiendo y entrenando fue competir en algunos duatlones que había por aquí, por Punta Umbría, en Herrera, en Sevilla y por aquí cerca. Y además haciéndolo con buenos resultados, porque creo que el peor puesto que hice fue un cuarto. Y a ver, son pruebas a nivel regional, de Andalucía o incluso provincial. Pero es que, curiosamente, aquí en Andalucía el nivel en duatlón es bastante alto. Entonces, estaba compitiendo con gente que después ha sido internacional en duatlón o que ha conseguido buenos puestos en Campeonato de España de duatlón. Entonces, eso hace que tú digas, ostras, pues si yo me tomara esto en serio, Claro. quizás podía estar consiguiendo buenos resultados. Pero insisto, cuando yo empecé con el duatlón, el objetivo no era ese, porque yo estaba en un momento Un medio de de escape. saturación importante y yo lo que quería era divertirme. Con esa parte de... Sé que has dicho que no te gusta mucho hablarlo, pero me toca de cerca porque al final yo compito en un deporte que posiblemente sea de donde también más doping hay. La halterofilia, todo lo que tenga que ver con la fuerza, hay un impacto directo con el tema del doping. Y de hecho, bueno, la halterofilia le intentaron sancionar también porque es donde más casos se dan, ¿no? ¿Qué es lo que veías que pasaba o que te decían? Porque a mí en mi entorno, en las redes y demás, están unos polos opuestos. Y en algunos te dicen directamente que hay cosas que consiguen los naturales perfectamente y que no conocen los límites porque siempre va a salir un outlier, siempre va a haber una mejora del sistema de entrenamiento, más profesionalización y todo, y se consiguen romper barreras que eran impensables. Pero claro, hay muchas personas que dicen que a la más mínima, como te salgas de la norma, ya usas doping, ¿no? Ya usas química y que no te creen directamente con todo esto. ¿Qué es lo que veías tú en ese entorno que no te gustó
Que para que fuese algo que te pesase también, decirte, oye, es que todo el mundo usa, o te empiezan a intentar insistir en que Claro, lo hiciese. eso es lo que pasa un poco, que al final los que lo usan se autoconvencen Exacto. de que todo el mundo lo usa. Y es mentira. Y es injusto además que piensen y que vayan diciendo al aire y a boca llena que todo el mundo lo hace cuando no es verdad. Eso al final lo que hace donde se refugian los cobardes, ¿no? Y los más débiles, Totalmente. yo creo. Entonces, al final, había un entorno con el que yo coincidía en muchos entrenamientos que por confianza conmigo, directamente, abiertamente, decían Claro. que hacían eso. Además, tú ves cómo estamos en un mes de enero, por decir algo, entrenando. Yo entreno contigo y entro por delante tuya 4, 5, 8 segundos por delante en alguna serie. Incluso tú no eres capaz de hacer el mismo número de series que yo. Y en un mes y medio, no es que no entres conmigo, es que no soy capaz de seguirte. O sea, un cambio O brutal. sea, un cambio brutal. O sea, que tú me digas que vienes de una lesión, vienes de un parón y estemos así, bueno, yo lo puedo entender. Hay gente que tiene muchas condiciones y que rápido así se pone fuerte. Pero no todo el mundo, ¿no? No todos los que estaban en ese entorno. Y claro, ellos lo hacían y encima yo creo que ya no sé si es una cuestión de seguridad por sí mismo. Yo no hacía la misma prueba, pero de seguridad, de garantizarte, bueno, si este se mete en nuestro entorno y hace lo mismo, no va a decir fuera lo que estamos haciendo. Yo no lo sé muy bien qué les motivaba a ellos a animarme a mí a que a que lo hiciera Claro, también. No lo sé de verdad, ¿eh? Pero te insistían. yo creo que también es una cuestión como que para ellos es como sentirse bien, ¿no? Es como... Puede ser, sí. yo Justificarse, ¿no? Lo que estoy haciendo. Tienes que hacerlo porque yo también lo hago, porque lo hace todo el mundo. Me pasa también con otras muchas cuestiones un poco de la vida, pero creo que va también un poco por ahí. Pero eran muchos, porque claro, una cosa es ver a algunos, pero claro, cuando ya ves a muchos, o dices tú, más de la mitad están así, ya es cuando empieza a quemar. No, muchos no, porque tampoco... Pero sí eran varios. Sí, sí. Eran varios y además muchos coincidían en la misma prueba. Yo era una prueba diferente a la que yo hacía, pero muchos coincidían en la misma prueba. Y esa prueba, con el tiempo, ha sido una de las pruebas que más castigada ha estado dentro del atletismo español en cuanto al dopaje se refiere. ¿Había muchos controles en aquella época? Sí habría controles. Yo por aquel entonces no pasaba controles porque el nivel que tenía no pasé uno, me acuerdo, en un campeonato de España en Málaga, después de correr la semifinal, pero en competición. En competición ya ves tú, para que me vas a hacer un control el día de la competición. Ven a hacerlo antes. Antes yo no estaba dentro del ADAM, después cuando he sido atleta sí que estaba dentro ya del programa y el seguimiento y eso. Sé lo que es eso. Entonces ahí sí que había mucho más control, pero por aquel entonces era también un poco cachondeo, ¿eh? Claro, por eso me lo preguntaba, porque al final Médicos no es que igual. ya sabían cuando te iban a hacer un control y se avisaba. Era difícil que te cogieran si lo hacían medio bien. Sí. Y si tenías un nivel, que fíjate, ahí a lo mejor me hubiera tomado el camino corto y al que hubieran pillado por ahí por en medio a lo mejor hubiera sido yo si no hubiera... Pero vamos, yo tenía muy claro que yo por ahí no iba a pasar. Yo tengo la conciencia muy tranquila y duermo muy bien por las noches sabiendo que lo que he conseguido ha sido gracias a mi capacidad y a mis propios medios. Y si no hubiera sido campeón del mundo y no fuera motivo suficiente para estar aquí sentado o no haber conseguido todo lo que he conseguido, yo no hubiera tenido ningún tipo de problema porque, ya te digo, cuando empecé con el duatlón yo ya no esperaba nada del deporte en el sentido de resultados deportivos. O sea, yo ya del deporte lo que esperaba que me diera era diversión y placer y se acabó. ¿Te han intentado tirar mucho por tierra por decir, o acusarte de doping por resultados y demás? No, yo supongo que habrá comentarios en círculos. Sí, pero que tú pequeños. A mí no me ha llegado. ¿Te haya llegado? No. Mira, hubo una época que competí, porque claro, yo la bici, como he dicho anteriormente, yo empecé a cogerla en 2004, 2005, de manera muy puntual. Cogerla ya de manera regular fue hasta verano de 2010 y ya enero de 2011, que fue cuando empecé de verdad ya a cogerla. Entonces, claro, mi experiencia en la bici era muy pequeña. Y para aprender a competir dentro de un grupo ciclista y sobre todo, vamos, la intención era aprender a moverme en la bici de cara al duatlón, pero ¿para eso qué haces? Pues me apuntaba a algunas carreras ciclistas de aquí de categoría máster, más que buscando la competición, o sea, lo que buscaba era el saber moverme en grupos, ¿no? Y saber en pelotones y eso.
y alguna carrera he ganado y ya en mis oídos ha llegado de gente que decir, este sabe Dios cómo irá. Claro. Porque claro, al final, Yo 2 días y de repente... y ya no es que, o sea, yo me acuerdo de una carrera que me escapé y iba soltando a gente de ruedas, que eso es súper difícil. ¿Qué Entonces, significa soltar gente de ruedas? porque cuando vas en bici, el que va detrás, si es un terreno llano, es mucho más fácil. El que va detrás tiene que mover mucha menos potencia Claro, sí. que el que va delante. Y el que va tercero menos todavía, el que va cuarto menos. Entonces, claro, tú a lo mejor vas delante, vas moviendo 350 vatios, a lo mejor el que va detrás ya va moviendo 300 y el que va detrás va moviendo 270. Y en competiciones así, el que va tercero o cuarto tiene nivel suficiente o debería tener nivel suficiente como para poder aguantarte si tú vas tirando. Muy fuerte tienes que tirar para que él tenga que mover una potencia que no sea capaz de aguantar. Pues incluso así, suelta gente. También es verdad que vas aprovechando un poco el viento, vas metiendo un poco de cuneta para que el viento no le favorezca tanto a los que va detrás. En fin, que haces algunos juegos para que no se aprovechen tanto. Tiene trucos, ¿no? Pero claro, yo tiraba con mucha fuerza, la gente no me conocía y decía, ¿sabe Dios de dónde vendrá, lo que se habrá metido y lo que además en el ciclismo y en el ciclismo máster El ciclismo había más todavía mucha mierda famoso, metida sí. en esa época también, en algunos casos. Tampoco vamos a entrar a culpar, no quiero que me señalen a mí, no voy a ser yo el que caiga en el error de decir nombre, de señalar obviamente está claro, a nadie, ¿no? ¿no? Sí. Pero es verdad que había cosas, porque bueno, Pero después la realidad es la realidad. han salido El que se redadas, crea, han salido después eso es. algunas redadas donde hay nombres de gente que estaba con las cuales estaba compitiendo en esas carreras, ¿no? Sí, eso es igual que decir, igual que todo el mundo no va, Ya. hay gente que se crea que no, claro que sí. Y a mí me da mucha rabia. Después había algún perfil de esto, de algún hater de esto en Twitter, A que eso me tenía algún refería, blog sí. también. Gente con cierta presencia dentro del mundo del ciclismo, del triatlón, que bueno, por alguna vez no me ha señalado solo a mí, sino a mucha gente. Y a mí realmente me hace gracia, me da pena y me fastidia. Me hace gracia y me da pena decir, ostras, mm, realmente esta persona dirá esto porque como él no es capaz de llegar, pensará que la única manera de hacerlo Claro. es haciendo trampas. Y es una mentalidad muy triste. Sí. Porque la realidad es que no es así. Y después me da pena porque, y rabia decir, si tú supieras lo que yo he tenido que mamar y lo que me he tenido que tragar por la culpa del dopaje y lo que he peleado por esto, y no he hecho más muchas veces porque sabía que tampoco tenía sentido, porque al final era pelearme y pegarme cabezazos contra un muro de hormigón, y no he hecho más muchas veces por eso, digo, encima de tonto apaleado, ¿sabes? Y es lo que me fastidiaba de todo esto. Te lo preguntaba justamente eso, ¿cómo te lo tomas tú también, el tema del hate y demás? Porque incluso a lo mejor te puede pasar ahora con el Airo, que luego entramos, porque yo tengo un socio que se dedica también conmigo al levantamiento de pesas, y yo el hate me gusta, incluso me hace gracia, lo asumo y todo el rollo, pero él lo lleva fatal, en plan, que él justifique su rendimiento por eso después de todo lo que ocurra y demás, es que no lo soporte, cada uno lo llevamos de una forma diferente, ¿no? No, yo te digo, lo mío ha sido momentos puntuales. Vale. Cuando han sido gente, a lo mejor comentarios que me han llegado de terceras personas, no le da mucha importancia. Cuando sí ha sido de perfiles así públicos, sí, porque al final tienen seguidores del mundillo Claro. y pueden influir en cierta manera en esas personas, y a lo mejor esas personas no tienen la capacidad crítica suficiente y pueden pensar que este tío que se supone que controla de triatlón está diciendo que Emilio va hasta arriba, pues entonces será que va. Y ahí sí me lo toma un poco regular, pero bueno, te das cuenta al final y dices, mira, yo sigo con mi vida, No, yo y tengo la maduro, conciencia claro. tranquila, y si tú quieres pensar así, sigue pensando, que yo tampoco puedo perder más el tiempo con gente de este tipo. Y volviendo un poco al tema del duatlón, cuando empezaste con el ciclismo, ¿a qué punto llegaste? ¿Llegó un punto en el que el ciclismo era mejor que la carrera o siempre ha sido mejor la carrera que en el ciclismo? Pues llegó un momento en el que la cosa se igualó. Incluso después por momentos, en campeonato, yo he notado que he llegado más fuerte en bici Sí. que corriendo. De hecho, yo he ganado campeonato en la bici, escapándome en la bici, y he ganado campeonato llegando en el grupo a la segunda carrera, pero he hecho una muy buena carrera porque mi desgaste en bici, al estar tan fuerte la bici, fue menor que el del resto de rivales y me permitió igualar el nivel de carrera a pie o incluso superarlo. Al final la bici nosotros hemos hecho, digo nosotros porque no es una cuestión solo mía, es mía y de mi entrenador. Yo empecé a entrenar, quedé campeón de España autoentrenándome, pero en el momento que terminé el campeonato de España digo, mira, yo si quiero seguir haciendo esto necesito la figura de un entrenador. ¿Quién es? Iván Muñoz, es de Mallorca, él era entrenador de Mario Mola, que después fue campeón del mundo 3 veces en triatlón, pero Mario fue campeón del mundo junior entrenando con Iván. Entonces, era una persona que tenía por aquel entonces, tenía un blog donde hablaba mucho de entrenamiento, era una persona con cierta presencia dentro del triatlón, me gustaba un poco su manera de pensar y de entender las cosas, y
cuando quedé campeón de España, pues le planteé la posibilidad de entrenar con él. Y después de insistirle mucho, porque es una persona que a la primera no te dice que sí, Claro. pues empezamos a trabajar juntos y toda mi carrera la he desarrollado con él. Y por eso digo lo de hacíamos, ¿no? O hablo siempre Sí, en plural en plural. muchas veces porque al final es una cosa, creo Me pasa que igual. no solo de los dos, es de más gente, pero Claro. creo que la de él y mía sobre todo. Y eso, nos hemos centrado mucho en no conformarnos. Primero, en el nivel de carrera que teníamos, que ya era alto, pero en seguir mejorándolo, pero sobre todo en mejorar el nivel de bici. Yo me acuerdo de un campeonato, no me acuerdo cuál fue, de los muchos que preparamos, de a 3 semanas vistas, decirle, Iván, tío, la bici vamos a bajar un poco, porque ya estoy bien. Este campeonato estoy seguro de que por el circuito que es, por las distancias, no me acuerdo, sería ya de los que hacíamos en distancia sprint, porque el duatlón ha ido evolucionando la distancia estándar, que era 10:45, a la distancia sprint, que es la mitad, y ahora ya los campeonatos internacionales y todo se hace sobre esa distancia. Y yo le decía, Iván, yo creo que nos tenemos que centrar un poquito más en la carrera que en la bici. La bici tiene un nivel suficiente, nadie se va a escapar en bici o va a andar tanto en bici como para que yo no pueda seguirlo. Y me decía, no, hay que seguir dándole a la bici. Y bueno, pues ya está. Entonces, al final yo creo que él tenía parte de razón en ese sentido, porque al final, pues uno de los últimos, bueno, creo que fue la última medalla internacional que conseguí, por ejemplo, que fue en 2019, Campeonato de Europa. Yo no llegaba mal corriendo, sería un cínico si dijera eso, Claro. pero sí es verdad que no llegaba, bajo mi punto de vista, para quedar segundo como quedé, y quedé segundo porque la bici para mí, entre comillas, y entiéndase, fue un poco paseo, y seguramente para el resto no fue tan paseo. Claro. O sea, caíste de pie por completo con el duatlón. De hecho, comentabas en el podcast que estuve escuchando que te preguntan, ¿no? ¿Por qué no te metiste en triatlón? Me pareció una reflexión brutal de que, bueno, al final el triatlón ahora mismo mueve masas, es un deporte brutal, tanto para nivel de profesional de llevar a gente como para practicarlo. Creo que también premio económico más grande, si no me equivoco. Es un deporte olímpico. Exactamente. Y al final tiene mucho más movimiento, ¿no? Y te preguntaban que por qué no te metiste en el triatlón. Y dices, cada uno hay que conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles y que, digamos, nadar no era para ti, ¿no? Es que al final es eso. Yo nado muy mal. Y considero que si yo me tiro todos los días de la semana 2-3 horas en la piscina, no conseguiría llegar a tener el nivel de un triatleta de élite en distancia olímpica, ¿eh? Te hablo que al final, si me cambiaba era por intentar disputar la distancia olímpica e intentar ir a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, y aparte de las lesiones que se podrían producir, porque al final yo el tren superior lo tenía un poco de adorno, entre comillas, porque no lo necesitaba para correr y para el duatlón tampoco lo necesitaba. Entonces al final todo lo que fuera extra arriba es kilos que tienes que mover y que no interesaba. Entonces, bueno, entendía que no era ni mi deporte ni el momento de hacerlo. Es verdad que por aquel entonces, en la media y larga distancia, ya se estaba empezando a mover mucho dinero. También estaba empezando a tener mucha repercusión y de hecho hoy día incluso hay muchas marcas de dentro del mundo del triatlón que invierten mucho más en la larga distancia que en la distancia olímpica porque al final Por lo privado tiene más mucha tirón, más participación después las pruebas y entonces al final, pues a ti que te interesa que los deportistas todos que yo patrocine lo hagan, compitan en pruebas donde hay mucha gente compitiendo, mucha gente fijándose en ellos. Y en media distancia por aquel entonces, a lo mejor con un nivel de natación medio, a nivel nacional sí que podía haber destacado, pero a nivel internacional tampoco. Entonces tú dices, ¿qué me interesa más? ¿Sé cola de león o cabeza de ratón, no? Que se suele decir. Pues yo en ese momento decidí que prefería ser cabeza de ratón, pero por una cuestión, y vamos otra vez a lo mismo de antes, aunque suene un poco repetitivo y pesado, porque era lo que a mí me hacía disfrutar. A mí la piscina no me gusta. Claro. A lo mejor si me hubiera metido en la piscina todos los días me hubiera acabado gustando, si no te lo gustase, sé. Aunque se te diese mal, pero claro, si pero es que encima no ni me te gusta. Entonces, yo tenía claro que no iba a hacer algo que no me gustara. Ya había hecho muchas veces cosas que no me gustaban. Cuando estaba en atletismo, el entrenamiento de fuerza específico, además para la prueba de 1500 era básico. Y no me apetece. Yo estoy en un periodo de mi vida ahora, con más de 30 años ya, en el que me apetece hacer lo que me gusta. Y lo que no me gusta no lo voy a hacer. Después me he tenido que comer un poco mis palabras porque llega un momento cuando empiezas a cumplir años
Te das Que hay cuenta que hacer cosas que hay no que te hacer cosas que no te gustan, gustan. está claro. El gimnasio lo tienes que pisar más de lo Sí, que sí, me sí. gustaba en ese momento. Había que hacer, no sé, entrenamientos de bici que a lo mejor no me gustaban, entrenamientos de carrera que tampoco me motivaban tanto, pero te das cuenta que si quieres estar arriba tienes que hacerlo. Entonces, bueno, cuando se convierte en tu trabajo no te queda más remedio que hacerlo. Pero te digo, lo hacía lo justo y necesario también. Y Emilio, ¿qué se siente? Esto es una cosa que me gusta mucho preguntar a los que llegan tan alto. ¿Qué se siente al ser campeón del mundo? Yo qué sé. Mira, me preguntan muchas veces qué es lo que sentiste cuando ganaste el campeonato del mundo. Y es que no se responde a esa pregunta. Porque era un cúmulo tal de sensaciones que no te sabría decir. Era alegría, era felicidad, era rabia, era un montón de cosas a la vez. Después, cuando pasa el tiempo y Lo empiezas a coger digiere. perspectiva, a lo mejor pues puedes sentir a lo mejor un poco de, no sé, felicidad, de paz interior, de decir, pero nunca tampoco de sentirte más que nadie, No iba por ahí, ni pero creerte un sobre dios todo eso. de esto, ni mucho menos, porque yo siempre digo que yo no era el mejor del mundo. Yo fui el mejor del mundo ese día. Claro. Porque si esa carrera se hace al día siguiente, se hace la semana siguiente, posiblemente yo no lo hubiera ganado. Entonces tampoco te puedes venir muy arriba. Pero yo sobre todo lo que tenía, la sensación que tenía en ese momento es la de que el deporte a mí me había devuelto todo lo que yo le había estado dando durante tantos años. Que yo no lo siento tampoco como un sacrificio, pero es verdad que dejas de hacer muchas cosas, que le inviertes mucho tiempo, mucho dinero y mucha parte de tu vida la inviertes en él y que a veces no recibía a cambio lo que yo esperaba, que no era tampoco algo material en forma de dinero, ni muchísimo menos, era una cuestión de decir, ostras, que yo vaya a competir y que yo tenga la sensación cuando cruce la meta de haber dado el 100% y de haber conseguido lo que yo estaba para conseguir ese día, que yo en el atletismo muy pocos días tuve en los que yo terminara con esa sensación. Claro. ¿Y lo esperabas? ¿Tú te veías para poder ganar o fue algo inesperado? Mira, La primera vez, sobre todo. yo quedé campeón de España a los 3 meses ganando a Roger Roca. Roger Roca ese mismo año fue el campeón del mundo. Entonces, a ver, en el deporte 2+2 no son 4 ni mucho menos, y cuando empiezas a meter competidores de más nivel en la ecuación, las carreras cambian totalmente, Claro. porque esa gente interviene en el desarrollo de la competición. Pero bueno, dentro, en el yo más interior, en el que no se lo cuentan nunca a nadie, cabía la posibilidad de poder hacerlo. Apuntaban manera, desde luego, cuando Pero empezaste. si te soy sincero, mis aspiraciones reales ese día eran top 10, top 8 o así. Si se daban unas condiciones increíbles y perfectas, bueno, pues a lo mejor porque no está rozando la medalla. Y la segunda vez, porque al final dice, sí, ese día tal, las condiciones de ese día, ese momento, pero hacerlo una segunda vez ya no es tanta casualidad. Mira, la segunda vez no lo esperaba tanto como la vez que quedé tercero. Porque, claro, yo venía ya también con un bagaje. Yo quedé campeón del mundo en 2012, segundo en 2013, tercero en 2014. Entonces, claro, ahí te mentiría si tú vas a un campeonato sin expectativa. Pero Claro. es verdad que el campeonato de 2015, yo terminé el campeonato de Europa de Alcobendas, que yo creo que llegué en un estado de forma muy bueno, quedé subcampeón de Europa. Y después me encabezoné con intentar mejorar mi marca personal en 5.000 metros en pista, en atletismo. Porque digo, bueno, ya que estoy bien de forma, voy a intentar alargar Aprovecha. un mes más y voy a intentar ver si hago marca en el meeting de aquí de Huelva. No salió el día, no salió la marca que esperaba, salió una buena marca, pero no la que esperaba. Y, claro, digo, hostia, el campeonato es en octubre, tenemos que empezar a meter bici. Y mientras no me ponía el entrenamiento de bici, pero yo, aparte, algún día metía algo más de bici. Sin decírselo. Sí se lo digo porque siempre existió ese punto de libertad, pero la condición era, si te encuentras bien Vale. y te apetece, lo haces. Pero ya, aunque no me encontrara bien y no Lo me hacía. apeteciera, lo hacía. ¿Qué pasa? Que entré en un punto de fatiga en el que yo en la bici sí que era capaz de ir rápido, pero no me preguntes qué me pasaba a nivel muscular cuando corría, porque no lo sé y ni lo he llegado a saber después, que me ponía a correr y correr a un ritmo cómodo, una carrera continua sin problema. Ahora, en el momento que yo le pedía intensidad, el cuádriceps se me bloqueaba y no me permitía correr rápido. Y me agobié mucho. Me agobié mucho porque estábamos en el mes de agosto y eso no iba. Y el campeonato era, Quedaba te he poco. dicho octubre, sí era en octubre. Pero es que el tramo de septiembre tampoco terminaba de ir. Y yo te prometo de verdad que, a ver, cuando fui ya no estaba tan mal, pero tampoco estaba como para decir voy a un campeonato del mundo a ganarlo. Yo fui a Australia, que fue allí, porque mi mujer ya tenía el billete sacado también. Y digo, mira, vamos y lo que salga salió. Claro. Y al final quedé campeón del mundo.
Yo pensé que corriendo no iba a ser capaz de aguantar el grupo de cabeza o me iba a costar mucho, pero fui capaz. Pero es que en bici tenía un nivel espectacular. increíble, como no he tenido nunca más en bici. Y me escapé en la bici en el kilómetro 6-7 de los 40 y me hice la bici escapado, me bajé casi con 1 minuto de ventaja con el grupo de atrás y tuve muchos calambres, problemas de flato, pero bueno, pude mantener la ventaja con el francés que me había ganado en Alcobendas, en el Campeonato de Europa, y quedé campeón del mundo. Pero claro, aunque las circunstancias en esos momentos puntuales me hacían tener dudas por lo que te he comentado de la carrera, sí es verdad que ya vienes con un bagaje de 3 medallas internacionales a nivel mundial, un campeonato de Europa, un subcampeonato de Europa, perdón. Entonces, pues sería tonto decirte que no tienes expectativas de poder estar delante. Y en esa primera que gana, dentro de la propia competición, en el momento in situ, ¿cómo te sientes cuando te ves capaz, cuando ves que lo tienes ahí tan cerca? Porque ese momento tiene que ser increíble. Buah, Cuando dices que estás luchando por ser el mejor del mundo. Cuando ya lo tienes en la ¿Te lo he contado alguna vez? A mí me pasó, hubo varios momentos, ¿no? Pero yo creo que hubo 2 momentos en la carrera en las que yo me quedé un poco impactado, ¿no? Íbamos en la bici, en los primeros kilómetros de bici, íbamos un grupo de 8 o 9 delante y yo pasaba los relevos y yo a la gente le pedía más. Y yo era como que no iba y yo decía, tío, nos van a coger por detrás, vamos lento. Por aquel entonces yo no tenía medido de potencia, entrenaba por sensaciones en ese momento, porque por pulso en la bici también a veces que es complicado y no me gustaba tampoco mucho guiarme por el pulso. Entonces yo puse el 50 kilómetros en la velocidad media y a una velocidad media de 41 42 por hora, que para el circuito que era no estaba nada mal. Y dije, hostia, lento no vamos. Pero mi sensación es de ir lento. Esto es bueno. Claro. Y después cuando nos bajamos a correr, yo salí cuarto o quinto y empiezo a correr, me meto en el grupo detrás de los 2-3 primeros y mi sensación de verdad era como la de que si acabáramos de empezar una carrera, como si los 10 kilómetros de carrera y los 40 de bici no se hubieran hecho. Lo que se dice es ese estado de flow, ¿no? Que además puro y duro. no lo he vuelto a tener nunca. Yo eso de bajarme a correr en la bici y que no te duelan los cuádriceps, que no vaya con una zancada torpe por lo menos en los primeros metros hasta que no... Nunca. Ese día era increíble. Iba flotando. Entonces, eso ya te da una no sé, una motivación. Además, por detrás yo decía, bueno, los 2-3 que corren más, ahora llegarán por detrás. Y no llegaban, y van pasando los metros. Y hubo un momento, a falta de 1500 metros, que creo que eran más o menos, que íbamos un belga y yo, y creo que venía un francés también pegado. Cambié fuerte, pero el belga me aguantó bien el ritmo, además lo hizo muy bien, porque en el momento que yo vi que me aguantaba, levanté el pie y él me cambió de ritmo. No dio tiempo al descanso. Pero yo le pude responder bien al ataque y cuando le cogí rueda, directamente le hice lo mismo. Y ya me fui, le metí unos metros de ventaja. Y, a ver, yo no lo conocía mucho porque yo llevaba un año en el circuito, por decirlo de alguna manera. Y no sabía muy bien cómo corría, pero yo sí sé cómo corría yo. Digo, mucho tiene que correr para ganarme con la fuerza que yo tengo ahora mismo para poder llevar hasta la meta. Y veo que te acuerdas de todos los detalles, ¿eh? De esa carrera sí. Además yo me acuerdo cuando él me cambió de ritmo, digo, hostia, sí, medalla soy, pero yo hoy no me conformo con la medalla, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Digo, yo hoy quiero escuchar... Te veo. Digo, yo quiero escuchar el himno de España. Porque no sé cuándo se me va a presentar otra. Y la verdad que, bueno... Pues... Es que es brutal, ¿eh? Además, cuando te ves con esa sensación de, como ha dicho Emilio, cerca de, y aparte con tan buen feeling, que eso te da una mezcla alucinante y lo quieres todo. Vamos, que esa sensación, ya te digo, no la he vuelto a tener nunca. Claro. Yo me acuerdo que era la carrera a pie, hacíamos como una especie de rambla así larga hacia adelante, y después giraba a la derecha y te metías en un parque, dabas la vuelta al parque y volvías por el mismo sitio. Cuando yo encaré la meta, pues no sé, sería una recta de unos 300 metros aproximadamente o así, y yo veía la meta al fondo y yo iba corriendo, yo iba volando. O sea, yo 6 kilómetros, yo no sé por qué... Porque entonces los GPS tampoco eran como ahora, no eran tan... Y las distancias, aunque tú mires en la página de la federación y te ponga que corriste 5 kilómetros, a lo mejor corriste 4.700 o corriste 5.200. Pero yo ese último 1000, que por aquel entonces sí tenía mucha sensación de lo que era el ritmo de carrera, mucho más que en la última parte, yo lo tuve que correr por debajo de 2.40, 2.30 y algo, seguro. Un momento. Si has llegado hasta aquí, es que te está gustando el podcast. Así que tenemos algo súper importante que decirte, y es que te suscribas para poder ayudarnos a seguir creciendo. Y es que la mayoría que veis los episodios estáis sin suscribiros, pero muchas veces lo hacemos simplemente porque no nos lo dicen, no nos acordamos o no nos lo recuerdan. Así que te agradecemos muchísimo que le des a la campanita. Te dejamos con el episodio. ¿Qué premio económico se dan en un mundial de duatlón?
Pues en ese campeonato creo que fueron $7.500. ¿Y fue el mismo en los dos que ganaste o fue diferente? Creo que en Australia ya aumentó un poco más, me parece. Eso te iba a preguntar, pues fue cambiando, aumentando con los Y años. ahora actualmente son 10.000. Vale. Tampoco son premios como No son ninguna locura, pero por ejemplo has ganado uno de Europa también, ¿no? ¿Ese fue el de Europa en es mucho medio más bajo. o fue después? El ¿Cuándo de fue? Europa fue en 2017. ¿Y ese de cuánto es? Europa eran 1.800 o así, no era Hostia, mucho mucha más. diferencia. Campeonato de Europa no había mucho más rentable ese tercero o segundo del mundo. Claro, eso te iba A a decir. nivel económico me refiero y de Sí, sí, impacto sí, de directo impacto. que ese campeón de Europa. ¿Y de España, por ejemplo, hay algún premio económico? España ha habido algunos años que te daban a lo mejor 900, 700 euros, otro año que no habían dado nada. Tampoco... No, en nuestro deporte no nos dan nada, o sea que... Al final, el dinero, a mí por ejemplo, el dinero de los campeonatos del mundo, como he tenido la suerte de poder estar siempre entre los tres, casi siempre entre los tres primeros, era un pico que a mí me ayudaba mucho en la temporada, unido a los Claro, patrocinios. por lo menos y costearte por lo menos lo que es el campeonato. No, el campeonato Pero- era la federación la que te lo... Ah, bueno, claro. En es ese que aspecto, por nosotros ejemplo, nosotros no nos costea, entonces... nosotros en ese aspecto sí hemos tenido suerte que el dualón, sin ser una modalidad olímpica, que económicamente la federación posiblemente no se vea muy beneficiada, siempre ha invertido en las modalidades no olímpicas. Se podría invertir a lo mejor un poco más, considero, pero no estamos mal con respecto a otros países. Bueno, de hecho te dieron un premio sin que es bastante anecdótico, ¿no? Que te dieron un premio del comité sin ser un deporte olímpico, ¿no? La medalla del Comité Olímpico Español sin ser una modalidad olímpica, pero bueno, como bien dijo Alejandro Blanco en la gala cuando se entregó eso, porque yo hice alusión a eso en el discurso que di, en el breve discurso que di, pues él decía que bueno, que al final ellos premiaban no solamente a los deportes Sí, sí, olímpicos, está sino al brutal. deporte En en general. general, a aquellas personas que... Es un reconocimiento que mínimo, ¿no? Totalmente. Sí, pero muchas veces al final No, desde luego. tampoco esperas cosas o acciones que se supone que son lógicas y no llegan nunca, y esta que a lo mejor pues, no la esperas tanto, pues mira, llegó. ¿Y por aquel entonces vivías del deporte? ¿O estabas trabajando? ¿Qué hacías, qué No, hacías mi a la fuente vez? principal en ese momento sí era Del el deporte. duatlón. Yo sí entrenaba gente porque, bueno, siempre me ha gustado, Claro. pero era algo muy simbólico. Vale. Al final lo entrenaba mucha gente, pero tampoco podía dedicarle el tiempo que requería, tampoco quería cargarme mucho, porque es verdad que incluso había semanas que el entrenamiento se lo mandaba a lo mejor, pues le mandaba el lunes y el martes, y el martes le mandaba el resto de la semana, porque si competía el fin de semana era bastante caótico. Competía en Francia a lo mejor algunas veces, yo competía en el circuito francés, tenía que ir varias veces allí, y cuando iba al circuito de Francia no es como ahora, tú ahora tienes datos en toda Europa, por aquel entonces no tenía, yo no iba a tener una tarjeta internacional o lo que fuera, o en el coste que pudiera suponer, para 2 días que me iba a Francia, Claro. entonces tampoco, o 3 días, entonces bueno, no le dedicaba o no le podía dedicar tiempo que yo considero que era necesario, entonces tampoco quería involucrarme mucho más allá de lo que le hacía, y me dedicaba en exclusiva al duatlón, que no es que diera mucho. Pero bueno, yo he sabido siempre buscarme las formas de poder vivir del duatlón. Era un poquito aquí, un poquito allí. Arriesgas a esperar que puedas conseguir determinados puestos en Claro. competiciones que también al final te reporten una cantidad. Juegas a no lesionarte. Pero bueno, también es verdad que cuando haces 2, 3 años eso, eres una persona que ahorras, que vas guardando, te puedes permitir que un año se plantee, no en cero, porque en cero no, pero no ganes lo suficiente o lo que tú esperas para poder mantenerte. Que Claro. al final tampoco vivíamos de alquiler en ese momento, mi mujer y yo, que si en un momento la cosa iba muy, muy, muy mal, bueno, íbamos cada uno a nuestra casa y ya Claro, está, tampoco claro. pasaba nada. Y cuéntanos cuánto es lo máximo que has llegado a entrenar. ¿Alguna semana que recuerdes que ha sido locura de cantidad, de intensidad, para que la gente se haga una idea? Porque claro, a ver, en duatlón o en incluso el 1500 hacía doble sesión a veces de carrera más gimnasio, para que la gente se haga una idea de lo que es llegar a entrenar de Y de cantidad. carrera más carreras. O sea, yo cuando hacía 1500, en la época de invierno, que era donde más kilómetros acumulábamos, podíamos hacer días de 30 kilómetros, 29, 30 kilómetros. ¿Más que en el duatlón? O sea, me refiero en cuanto a cantidad total de entrenamiento, más cuando hacías No, 1500. cantidad de entrenamiento No, hacía no. más porque al final la bici te requiere estar Eso. más tiempo montado en la Sí, bici. sí, Y aparte toleras más entrenamiento porque el impacto que genera la carrera, Claro. el daño muscular que genera la carrera no lo genera la bici y te permite. Yo, por ejemplo, cuando hacía atletismo 1500, yo como mucho en una semana he sido capaz de doblar 4 días, y esa semana me acuerdo que llegó el viernes y el viernes no pude hacer absolutamente nada porque mi cuerpo no aguantaba más carreras sin darle un poco de descanso. Cuando hacía duatlón, yo, por ejemplo, semanas de máximo entrenamiento, de máxima carga, entrenamiento de lunes a viernes, mañana y tarde. Y bueno, mañana y tarde, ¿cuántas horas cada sesión? Bueno, pues normalmente era a lo mejor la sesión de bici rondaba la hora y media, 2 horas Ujú. aproximadamente.
Era entre 45 y 65 kilómetros, más o menos. Si hacía bici de montaña, pues no lo cuantificamos en kilómetros, por eso siempre cuantificamos más en tiempo. En tiempo, sí. Y después por la tarde, pues se le dedicaba a la carrera, pues depende, si a lo mejor hacía un entrenamiento combinado con entrenamiento de fuerza, pues a lo mejor rodaba 8 o 10 kilómetros solamente. Si era un entrenamiento un poco más largo, pues nos podíamos ir a los 14, 15 kilómetros. ¿Qué supondría más o menos de tiempo? 1 hora y media. Si es un entrenamiento combinado de series y eso, si es una carrera continua, hay veces que... Normalmente, si el entrenamiento de bici era fuerte, por la tarde era algo más suave en carrera. A lo mejor era una carrera continua de 40 minutos, 50, 55, dependiendo del día. Y si el entrenamiento de carrera era fuerte, que a lo mejor era 1 hora y media, 1 hora 45, con calentamiento, técnica de carrera, las series y demás, la sesión de bici era una sesión suave, que a lo mejor pues, eso era 1 hora y media, 1 hora y 3/4. El tiempo total más o menos era 1 hora y 3/4, era el tiempo estándar en la bici. Y en la 1 hora y media, 2 horas, de cuando era fuerte la bici, y después de carrera pues entre 1 hora y 1 hora y media, 1 hora y 3/4 también. ¿Has llegado a doblar entonces 4 sesiones? No, yo he llegado a hacer 13 sesiones a la semana. Eso te iba a preguntar, 13 sesiones, de entrenar todos los días. Menos el sábado, Exactamente. que hacía una sesión larga por la mañana. Claro, De bici. que es una barbaridad. Estamos hablando en total de horas de esa semana, si son... 21 horas más o menos. Eso te iba a decir. Más o menos. 2 y 2. Ten en cuenta, lo bueno que hacíamos es que no hacíamos sesiones de mucho volumen. O sea, yo a lo mejor... ¿También por vuestra metodología? Sí, por la metodología. Vale, eso. Y también al final, por una cuestión de adaptación. Ten en cuenta que yo vengo del 1500, que es una prueba que dura 4 minutos aproximadamente. Y empezamos a hacer pruebas. Cuando yo empecé el duatlón, la distancia era distancia estándar, que era una prueba que duraba 1 hora y 3/4, 2 horas más o menos. 1 hora y 3/4 más o menos de prueba. Entonces al final tú tienes que ir adaptándote, tienes que ir aumentando el volumen. Pero claro, lo vas aumentando poco a poco y hasta un punto. Pues cuando ves que no toleras más, tampoco puedes seguir metiendo. Y yo no he tolerado tampoco... Yo el volumen no lo tolero... No lo he llegado a tolerar nunca muy bien. Llega un punto en el que ya, como me pase, me encuentro a nivel físico, pero ya no de entrenamiento, sino en el día a día me encuentro muy cansado, muy fatigado, y entonces cuando llegas a ese punto sabes que tienes que levantar pie, porque ¿de qué sentido tiene seguir metiendo? Tú un día puedes, sabes que estás cansado y dices, mira, hoy esto hay que meterlo hoy porque toca y hay que hacer el esfuerzo. Porque sabes que mañana ya levantamos un poco el pie. Pero tú no puedes meter un día, otro día, no por nada, sino porque al final te vas a acabar lesionando, puedes acabar en una fatiga crónica que después resulte que es que no es que no te vayas a recuperar en unos días, que lo mismo no te vuelves a recuperar nunca. Claro. Que hay muchos casos, sobre todo en atletas femeninas, tenemos muchos casos de eso, de mujeres que delgadez extrema, pérdida del periodo, y que han entrado en una fatiga crónica que le ha provocado después problemas, sobre todo a nivel óseo, y que no han vuelto a poder competir al máximo nivel, pero aunque se lleven 3 años recuperándose. Hay muchas chicas, de hecho el otro día en el podcast, en el primer episodio, entrevistamos a Sara, que está especializada en esa parte, suelo pélvico, amenorrea y demás, y ha trabajado con muchas chicas que se obsesionaban mucho con la parte de cardio, sobre todo. Con el entrenamiento de fuerza es más difícil pasarte porque llega el músculo a un punto que es más complicado, pero de cardio, poca ingesta calórica y perder la regla, y difícil salir de ahí. Complicado, y eso pasa mucho en los deportes de resistencia. Es muy complicado, ¿eh? Pasa mucho porque al final el componente del peso es importante, y hay veces que perdemos un poco el norte con ese equilibrio. Y yo también, hay veces que lo he hecho. O sea, yo he hecho entrenamientos a veces por decir, tío, tengo que perder 2 kilos de aquí o 1 kilo de aquí a la competición, y después te das cuenta que es un error gravísimo, porque el cuerpo rinde mucho mejor descansado y con 2 kilos más que con 2 kilos menos y ¿Cuánto pesaba fatiga. normalmente, Emilio? Yo en competición entre 68 y 70 kilos era mi peso, más o menos, rondaba... ¿Y ahora estás? Pero he llegado a ganar medallas internacionales pesando 71,5. Diferencia. Fíjate, por eso voy, al final el peso es importante, sí, pero tampoco hay que volverse loco, no lo es todo. Y ahora puedo pesar 74, 75 kilos más o menos. ¿Y cuando corrías 1500 también rondabas por ahí? Cuando corría 1500 llegaba a pesar 65, 66. Menos. Sí. Vale. Sí. Sí, porque ahí sí que estaba mucho menos masa muscular en el tren inferior. Supongo que la bici me habrá hecho ganar algo más de masa muscular. O simplemente que no he llegado tampoco a cuidarme y a obsesionarme tanto con la comida como lo hice en ese momento. Porque además me has dicho antes que la fuerza tampoco es que te gustase mucho cuando sobre todo hacías 1500 y... Hacía 1500 que tenía que hacerla. Tenías que hacerla, pero me refiero que no te gustaba mucho, ¿no? Sin embargo, ahora termina la etapa del duatlón y te metes en el Irox, ¿no? Cuéntanos qué es el Irox.
Porque hay mucha gente que no lo conoce. Pues el Airo al final es un deporte que combina la carrera a pie, son 8 estaciones en las que tienes que correr 1 kilómetro y después hacer o un ergómetro o un ejercicio de fuerza, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo que suelen ser cuáles? Suelen ser no, es estandarizado Ujú. en Jairo, porque también al final Jairo es la marca y un, ¿cómo diríamos? Un tipo de evento, porque después dentro de los deportes híbridos, si lo queremos llamar así, Sí. porque es que si entramos en terminología ya, Está de moda, ¿eh? Sí. El hybrid athlete. claro, pero hay gente que considera lo híbrido una cosa y otra gente que lo puede considerar Sí, otra. totalmente. Yo creo que depende también de dónde venga. Totalmente. Entonces, bueno, pues si lo consideramos un deporte híbrido, es la marca que yo creo que ha conseguido llegar más lejos y que más participación está teniendo y que más éxito está teniendo, pero que hoy día carreras híbridas hay un montón y ya casi cada fin de semana en España puedes casi competir en una. Pero Jairo en este caso es eso. La primera es 1 kilómetro corriendo y 1 kilómetro en la máquina de esquí, kilómetro corriendo, 50 metros de empuje de trineo, Ajá. kilómetro corriendo, 50 metros de tracción de trineo, kilómetro corriendo, 80 metros de Burpee Pro Jump, kilómetro corriendo, 1 kilómetro de remo, kilómetro corriendo, 100 metros de farmer carry con las kettlebell, kilómetro corriendo, 100 metros de walking land con un saco de arena y después kilómetro corriendo, 100 wall ball. Y entiendo que la categoría RX, los pesos también están marcados. Hay dos categorías, tanto en femenina como en masculina, pesos open y pesos pro. Ujú. Y las distancias son siempre las mismas, pero cuando entra el componente Cambia el peso, peso. cambia entre Pero pro y open. sí están todos establecidos el mismo peso, ¿no? Sí, Cuando sí, se sí. compite en esa misma Sí, sí, categoría sí. y a ver quién tarda menos, ¿no? Y eso es. Tienen también como un récord del mundo, que ellos lo tienen ahí como oficial, que no debería tampoco de serlo mucho porque el evento no se desarrolla siempre en las mismas circunstancias. De hecho, por ejemplo, este fin de semana es el Jairo de Perth en Australia y lo veía esta mañana en el circuito y como que tiene una curva ahí súper rara, que Claro. eso hace que el ritmo de carrera te baje seguramente. Claro. Que no es comparable a un circuito que se haga 2 vueltas y media solamente porque sea el pabellón súper amplio, en el que ya te estás quitando giros de 90 grados. Pero bueno, al final ellos lo han sabido vender, la gente se lo está comprando, la gente se motiva con las marcas, Es con el una tiempo, locura, con ¿eh? hacer un tiempo determinado. Y creo que el éxito en parte radica también en eso, en que al final tienes un tiempo de referencia, te puedes comparar, entre comillas, con otra prueba que hayas hecho el año anterior o el mes anterior, y eso la verdad A que a la mí gente el le está éxito gustando. lo tengo clarísimo, lo que ha funcionado del Airos, y es un poco similar a por lo que nosotros en nuestro gimnasio, en Fitme, lo que hacemos, y cuando Emilio y yo hablamos para montarlo, es que el CrossFit ha revolucionado el mundo del fitness sin lugar a dudas, ¿vale? Eso está clarísimo. Ha tenido esa bajada, digamos, un poco de ese boom que pegó, porque claro, primero tiene tanto componente de variabilidad que no sabes qué te vas a encontrar o para qué te puedes preparar, que el Airos lo establece, tú sabes cuáles son las pruebas A, B y C, ¿no? Los 8 workouts, carreras y demás. Y luego el siguiente componente para mí fundamental es la barrera de entrada, que es mucho más baja. La barrera de entrada para mí que no tiene movimientos olímpicos, no tiene movimientos gimnásticos, no tiene movimientos que un Tiene halterófilo. tiene un componente, bajo mi punto de vista, que es limitante, que es el correr 8 kilómetros, porque no todo el mundo es capaz de Sí, la correr 8 carrera kilómetros, está clara. Pero le gusta a todo el mundo pero, la carrera. pero aunque no le guste, lo hace. Es que es algo como lo tenemos muy naturalizado. Yo conozco, todo el mundo empieza a perder peso, todo el mundo voy a salir a correr, voy a hacer un poco y todo el mundo ha corrido desde pequeño en cualquier deporte, en cualquier tal. Y ahora entraremos un poco en eso, porque la carrera tiene mucha amiga, pero tiene esa poca barrera de entrada y han sabido coger del CrossFit, vendértelo funcional y darle ese componente para acercárselo a todo el mundo. Igual que decías antes del triatlón, ¿no? Queremos, una marca quiere estar donde la gente, digamos, la mayoría de gente puede acceder y esto lo ha conseguido, sin duda. Uno de los dos creadores de Jairo era un cargo, no sé si era exactamente qué cargo el que desempeñaba, pero uno de los cargos importantes dentro de la marca Ironman. Ajá. De triatlón. O sea, ya algo se ha traído de ahí, de un deporte que ya tenía mucho éxito y que Claro. es un deporte de masa. Y el lore, ¿no? Digamos, la dinámica de saber. De hecho, la manera de clasificación para el campeonato del mundo de Jairo es la misma que la de Ironman. O sea, tú compites, hay unos slots, una serie de plazas en cada competición. Tú, si consigues quedar entre los 2 primeros en tu categoría, en tu grupo de edad, tienes unas horas, te mandan un correo, tienes unas horas para poder comprar la entrada para el campeonato del mundo. Si no la compras en esas horas, pasa al siguiente, te crean esa necesidad también. Y después hay una cosa súper importante, que creo que el éxito radica ahí, que como tú bien has dicho, que hay gente que piensa que puede ser
lo que cabe su tumba, que es que todas las pruebas sean exactamente las mismas. Pero bajo mi punto de vista, que yo me puedo equivocar, no tengo la verdad absoluta ni mucho menos, le está viniendo súper bien que haya muchísimas pruebas híbridas, en el que el formato sea diferente, que lógicamente no lleguen a hacerle competencia en cuanto a participación, porque entonces ya sí tendrían un problema. Te refieres a otras verticales Claro. vertientes, ¿no? Aquí en Huelva, por ejemplo, ahora en Sevilla vamos a tener la G-Race el 5 de octubre. Ajá. Después han presentado ahora la Fit Race ahí en la Avenida Andalucía, las carpas, Sí, el 9 de la noviembre. dice Antonio, Entonces hembra. tú te vas quitando el gusanillo en pruebas más pequeñas, que Vale. además son un poco diferentes. Misma dinámica, pero diferente. Sí. Diferente. Y después la gorda, Jairo de Valencia, Como que Jairo te Madrid. capta y luego ya te metes Entonces, ahí. Jairo siempre creo que va a tener, por lo menos a medio plazo, siempre creo que va a seguir teniendo un crecimiento importante. Después llegará a una fase de estabilización, después perderá, pero que incluso, yo creo que la fase de estabilización va a ser tan alta que incluso cuando pierda va a seguir siendo rentable tanto para la marca como para los gimnasios que ofrezcan. Al el final todos entrenamiento. los deportes tienen las pruebas establecidas, o sea, en plan, de toda la vida tú sabes lo que tienes que enfrentarte. Claro, pero parece como que Jairo nace de CrossFit. Claro. Y entonces la gente de CrossFit como que dice, no, tío. Pero es que esto no es para la gente de CrossFit. Es que hay algunos que sí, pero que lo que ha conseguido es eso, que el que probaba el CrossFit no terminaba o acababa quemado, se iba para allá, o que dentro del propio CrossFit, el que le gusta un poquito más el cardio, no tanto la fuerza, porque al final no es un componente tal, pues tira para allá. Que es que a mí, yo he dado clases de CrossFit y Emilio también. Y claro, todo el mundo siempre te encuentra al que le gusta más los juegos de fuerza y los juegos de cardio. Claro, si al final, Y a día de hoy, ¿cuáles son tus expectativas, objetivos con el Irox? pasármelo bien. Disfrutar. Pero así también empezó el duatlón. No, pero hay una diferencia. No, pero hay una diferencia muy grande. Yo cuando empecé en el duatlón tenía 29 años, no tenía niños, estaba estudiando, vivía de alquiler, ahora es diferente. Ahora tengo 42 años, el año pasado estaba recuperándome todavía de un cáncer que me habían quitado, no sé, en 2 meses hacía que me había operado de un cáncer, estaba en una situación diferente, estamos en un momento muy diferente de vida. Yo, como digo siempre, y lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, mi vida sin deporte y sin competición dentro del deporte no la entiendo. Lo que pasa es que creo, hay momentos en los que todavía dudo, pero creo que tengo muy claro cuál es mi estado de forma en cada momento y yo mañana, por ejemplo, voy a hacer un duatlón. Vale, pues yo voy allí y yo lógicamente no puedo pretender correr a 3 minutos el kilómetro como corría antes. Si corro a 3:30, pues acepto que corra a 3:30. Antes me peleaba por ganar la prueba con uno, pues ahora me pelearé con otros para quedar el 10º o el 5º o el 23. Pero voy a pelear por quedar el puesto que yo considere que tengo que conseguir ese día. ¿Cómo has quedado en lo que llevas de tiempo ahora mismo en el Irox? A ver, yo corrí el Irox de Valencia, donde quedé primero en el Open, pero sí, pero pasa una cosa. Vale, empezamos. No, pasa una cosa. El Irox de Valencia fue un mes y pico después del campeonato de Europa de duatlón, que era mi última competición internacional, donde además creo Estabas que en llegué forma. en un buen estado de forma. Yo había hecho alguna clase de Irox en verano como preparación. Igual, picoteo, pum, pam. Voy a lo mismo. A ver, yo salgo en bici. Me voy el otro día a la carretera del Espigón. Yo podía salir a darme un paseo, pero yo antes me siento delante del ordenador, cojo el Training Peaks y me pongo un entrenamiento. Claro. Y me planifico unos vatios que sé que me van a costar. No voy a ir de Sí, paseo. sí, sí. Y después, además, si los vatios que me he planteado son X, si podía X más 10, porque las sensaciones sean las que yo busco, voy a ir a X más 10, no voy a ir a X. Eso lo voy a hacer siempre. Entonces, claro, si yo hago eso, no me lesiono y puedo entrenar mi ratito todos los días, pues lógicamente mi nivel de forma pues seguirá siendo medianamente alto. Y yo si voy a competir en un Irox y puedo quedar primero, no voy a quedar quinto. Claro. ¿Dónde estás entrenando ahora mismo? Pues o entreno o en casa o en Bellavista en el centro de Dani y Pilar. ¿En casa tienes...? En casa tengo una máquina de remo, tengo 4 o 5 mancuernas, un par de balones, un par de sacos, en fin. No tengo mucho material tampoco tengo mucho espacio. ¿Cuántos días entrenas ahora dedicado al Palairo más o Dedicado menos? al Irox 2 o 3 días. Unos 3 días. Y aparte sales. Después hago un par de días o 3 de bici y a lo mejor alguno combino con carrera, algún día solo de carrera y a lo mejor combino alguno con las dos cosas. Y incluso algún día si tengo tiempo porque en casa no haya mucho que hacer o de trabajo no tenga gran cosa que hacer, pues incluso puedo entrenar mañana y tarde si me apetece y tengo ganas. Claro. Que no es lo normal, pero que si tengo ganas y puedo, lo hago.
final tengo esa libertad para bien o para mal. No tengo un trabajo en el que tenga que entrar 1 hora y salir a 1 hora. Yo me gestiono el tiempo como quiera y si tengo menos Eres tiempo. entrenador, ¿no? Llevas Soy entrenador, las hago preparaciones. entrenamiento online para gente sobre todo de carrera a pie y duatlón, triatlón, ¿Y ciclismo de Airos alguno. alguno ahora? De Airos como tal, gente, un par de ellos, pero que gente que está empezando y que gente Bueno, muy sí. nivel muy básico, pero bueno, sí que tengo algunos. Y después también tengo una marca de ropa que llevamos 2 años ahí para ponerla en marcha, pero ¿Cómo bueno, se llama? Dale aquí un poquito de se bombo a la gente de llama Huelva. BI2. Ajá. Ya hemos hecho algunas cosas, algunos clubes ya le hemos hecho alguna camiseta, alguna sudadera, pero todavía no tenemos bien desarrollado todo el Vale. producto. Hemos ido más tranquilos de lo que nos hubiese gustado tanto a mi socio como a mí, pero bueno, en ello estamos. Yo creo que cuando eso termine de arrancar sí que me costará un poquito más de tiempo o me quitará un poquito más de tiempo y a lo mejor no podré entrenar tanto, pero bueno, voy a lo mismo. Yo mientras pueda voy a seguir compitiendo y voy a seguir dándolo todo. Y después también tengo algunos proyectos más por ahí en mente que ya veremos a ver si se llevan a cabo. Mientras tampoco vamos a decir mucho, no vaya a ser que después no salga. Y mira, Emilio, una cosa que... bueno, mi novia ahora hace poco, que compite también en powerlifting y Sí. demás como yo, pues empezó también con la parte de carrera, porque ella ha hecho muchos años pues rugby y demás, siempre le ha gustado correr, lo que te decía, ¿no? Al final la mayoría de personas de una forma u otra han corrido. Pero nosotros le prestamos muchísima atención a la técnica de una sentadilla, de un peso muerto, somos súper milimétricos con esto. A la parte de la carrera no se le suele prestar tanta atención. Y yo salgo a la ría aquí en Huelva y veo a la gente corriendo, pegando unos zambombazos increíbles. Y yo no sé de carrera, no tengo mucha idea. Estudio la carrera, algo analizado. Pero ¿cuáles son los mayores errores que comete la gente o cómo la gente debería empezar a aprender a correr? Porque al final es algo muy complejo. El mayor error que puede cometer la gente en este sentido es que tú ves a la gente que viene aquí hacer sentadillas, porque vienen aquí. El que tenga una barra en su casa no sabe cómo está haciendo la sentadilla. Claro. El que corre en la calle y lo ves. El que corre en un club de atletismo, en un grupo de entrenamiento, seguramente ya no correrá cometiendo esos mismos errores que el que ves corriendo por la ría porque sale a correr un rato. Entonces yo lo que le diría a la gente es que cuando quiera salir a correr lo haga de la mano de algún entrenador o entrenadora que sepa lo que está haciendo. También de esta forma con la técnica de carrera ha habido mucha controversia en los últimos años, que si un tipo de apoyo era mejor, que si era mejor otro tipo de apoyo. Y yo al final considero, bueno, de hecho a la vista está, y en los últimos estudios están volviendo otra vez atrás en ese sentido, de que no es tanto el apoyo de antepié, como estaba, como parecía que era la panacea hace unos años, sí, sino que sea un apoyo al final adaptado a tu estructura. Tú no le puedes pedir a una persona, por ejemplo, creo, hasta donde llega mi conocimiento, que haga una sentadilla con de una determinada forma si estructuralmente no puede hacerlo. Sí, o copiando a otro, claro. Claro, tú tendrás que adaptar ese movimiento a la estructura de esa persona. Dentro de tu forma, dentro de tu estructura, dentro de tu manera de correr, pues, lógicamente, acercarlo a lo que sea, primero, menos lesivo y después lo que te permita ejecutarlo de manera más económica y más óptima, más eficiente. Y la gente como que se pasa mucho, ¿no? Cuando sale a correr... Cuando sale a correr hay un problema grande. El problema es que la gente no sabe medirse, ¿no? Mira, hay una cosa, sobre todo me pasa con mucha gente de ciclismo, porque al final cuando haces duatlón pues te rodeas también de mucha gente que solo compite en ciclismo. Y a lo mejor en temporadas, como lo mismo que hacía yo cuando salía con la bici, en temporada de atletismo, ellos hacen al revés, corriendo. Y te dicen, no, he salido a correr 1 hora. Digo, pero tío, ¿dónde vas corriendo 1 hora? Una barbaridad. Pero es que eso es una locura. Es que yo, entrenando en medio de una temporada, corro 1 hora y aunque sea tranquilo, ya al día siguiente lo noto a nivel muscular. Claro. Ese rodaje suave, esa carrera continua suave, ya no ha sido tan suave porque he estado 1 hora corriendo. La carrera tiene un impacto brutal. Claro. Sí, sí. Entonces, pasa eso, que la gente, mucha gente, bueno, te he dicho el ejemplo de ciclistas, pero da igual, porque mucha gente dice, no, es que tengo un dolor aquí. Amigos, gente que no son deportistas. Es que he salido a correr, no, pero que yo solo hago 1 horita corriendo. Digo, claro, solo hace 1 horita corriendo. ¿Tú qué has corrido en tu vida? Claro. Aparte de nada. O sea, yo me llevo, además, te lo prometo, esto no lo voy a hacer por hacer la gracieta, te lo prometo que es verdad. Yo me llevo 1 semana sin correr, o 8 o 10 días sin correr, salgo a correr 40 minutos y te puedo garantizar que las agüetas que tengo en los cuádriceps al día siguiente son tremendas. Y llevo corriendo sin parar desde que tenía 12 años.
No quiere decir que eso me pase a mí la tenga que pasa a todo el mundo, porque todo el mundo no tiene las mismas condiciones. Pero si yo, que llevo haciéndolo toda la vida, tengo ese problema, plantéate a alguien que no haya corrido nunca en su vida. Y sobre todo cuando empiezan a decidir que van a hacer cardio, lo que veo es que, bueno, me pasa en el gimnasio, voy a empezar a hacer cardio, voy a salir a correr. No empieces por la carrera, empieza por un cardio de bajo impacto. Claro. Como hablábamos antes de empezar el podcast, una elíptica, una bici que no va a tener ese impacto y vas a empezar a tener una adaptación a nivel cardíaco y a nivel muscular y luego ya nos metemos en la estructura. Y si económicamente no te puedes permitir un gimnasio o no puedes permitirte una máquina en tu casa o directamente no quieres meterte en un sitio a hacer algo, sal y alterna 3 minutos, 4 minutos andando con 30 segundos corriendo, después un poquito más, después vuelves un poquito atrás en cuanto al volumen, en fin. Pero claro, al final, ¿quién tiene ese conocimiento? Claro. Pues, en teoría los profesionales. O alguien que sea lo suficientemente inteligente, que le guste leer mucho y que pueda estar, porque al final tampoco vamos a volvernos ahora puristas y decir, no, si no tienes el título no puedes entrenar a nadie, porque eso no es así. Pero alguien que tenga júntate con alguien que tenga ciertos conocimientos que te pueda ayudar y te pueda Yo creo orientar. que ahí lo que pasa también es que la gente en general ve el correr como simplemente ponerte en la zapatilla y salir a correr. Porque cualquiera que se apunta a un gimnasio, al menos, se mete en YouTube a día de hoy, ve típico entrenamiento que puede hacer de tren superior, tren inferior, y al menos copia y pega en el gimnasio. Pero a la hora de correr van... Y sin calentar mucho, ¿sabes? Como que Cuando luego no ya se te sientes estira, fatigado. no se le da esa importancia como para otra actividad, ¿no? A todo el mundo le da miedo hacer un peso muerto, pero la carrera no da miedo. Sí, que puede ser realmente, al final lo que dice Emilio, ¿no? La gente se lo toma como, venga, me pongo una zapatilla, salgo por la puerta y ya a hacer kilómetros ahí sin conocimiento y sin miedo. Hay mucha problemática hoy día con el deporte, porque cada vez hay más gente haciendo actividad física, eso es una realidad. Cada vez hay más profesionales, cada vez hay más centros donde poder hacerlo, pero creo que el crecimiento de gente haciendo actividad física es mayor que el de la... Sin duda. Y la la gente piensa que no. Y yo te digo una cosa. Mañana en Huelva se montan 3 centros más como estos y siguen comiendo todo el mundo. Totalmente de acuerdo. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero los profesionales como que ven que no, que está como el sector saturado y hay una cantidad de gente entrando en el mundo del entrenamiento que si vemos tantos errores precisamente porque no se está haciendo Yo bien. Lo bueno que veo, o intento ser optimista en este sentido, es que creo que también la gente cada vez está teniendo más conciencia de eso. Sí, sí. Y que hacer deporte está bien, pero hay que hacerlo de una manera un poquito pues arreglada y con un poquito de criterio. Tú le recomiendas a la gente, aunque viene del mundo de la resistencia y no te gusta demasiado la fuerza, pero pero lo le que me gusta a mí no Claro, significa exactamente, que a mí me guste comer macarrones, no significa que yo lo vaya a recomendar. Como profesional, mensaje para todas, sobre todo aquí tenemos muchas mujeres también, pero mucha gente que empieza, ¿no? Y cuando empieza lo primero es, no, voy a andar, voy a hacer un poquito de cardio, un poquito de carrera. Y las pesas ya cuando esté, la fuerza, ¿no? Digamos cuando ya esté más en forma. Yo le diría a la gente que si el objetivo es encontrarse bien y sentirse bien a nivel global y no hay un objetivo de pérdida de peso ni nada, que haga un entrenamiento combinando la fuerza también con actividad de resistencia. Si quiere perder peso, que haga algo de resistencia, pero que sobre todo haga trabajo de fuerza, aunque piensen que lo contrario lo que te hace perder peso. Al final la fuerza es básica y es fundamental. Y con el paso de los años, aquí vendrán chavales de 20, 25 años seguro, de 30 años, pero también vendrá gente con más de 40, 45 años. Y a partir de los 40 años, la caída del rendimiento es brutal. Y es brutal por una pérdida de fuerza, una pérdida de masa muscular, que si no la frenamos, no vamos a ganar. Bueno, no vamos a ganar. Si alguien no ha trabajado nunca en su vida, pues lógicamente va a ganar masa muscular. Pero que yo no voy a tener los niveles de fuerza que tenía hace 5 años por mucho que yo entrene. Lo que tengo que intentar es que esa pérdida se reduzca lo máximo posible. Y el entrenamiento de fuerza es básico. Si yo quiero seguir compitiendo a un cierto nivel en Jairo, donde el componente de carrera es más de la mitad de la prueba, o si quiero seguir compitiendo en duatlón a un nivel más o menos decente en mi grupo de edad, o incluso competir algún año en categoría élite en el Campeonato de España, que me gustaría volver a algún campeonato sin expectativas, lógicamente, de ganar. Si quiero hacer eso, tengo claro que al gimnasio tengo que entrar mínimo 2 veces a la semana o 3. Exacto. Lo tengo clarísimo. Y si lo tengo claro yo, que no me ha gustado nunca pisar un gimnasio, creo que debería tenerlo claro. Por eso te lo preguntaba. Muchísima gente. Sí. Yo, a ver, que no me guste y que no lo haya hecho, me he podido permitir el lujo de no hacerlo en algunos momentos y he tirado de condiciones, de cualidades o de lo que sea. Pero llega un momento en el que eso ya no sirve. Ahí ya en la cartera no te queda más. Ese dinero se ha acabado ya. Ahora tienes que
conseguirlo por otro lado. Y la pérdida de testosterona a nivel de óseo, a nivel todo, Y es que en cobra mujeres- más importancia todavía con la edad. Sí. Y en mujeres sobre todo. una Pero locura. también creo que hay un cambio importante en cuanto a las mujeres. Las mujeres antes no querían pisar un gimnasio porque se le iba a poner un cuerpo de hombre. Y eso es mentira. Eso, Todavía cuesta quitarse ese prejuicio, ¿eh? Pero sí que ha cambiado el tema Por lo muchísimo. menos lo pisan. Ya luego lo que hagan cambia, porque todavía tienen ese miedo de yo no me quiero poner así muy, muy rápido. pero yo en Bellavista cuando voy allí veo las clases dirigidas y eso, yo la mayoría de mujeres que veo, y te digo la mayoría, ¿eh? Si no cogen una pesa más grande es porque no tienen fuerza para cogerla, pero que van al límite. Si la que cogen es de 5 es porque pueden con 5. Pero en el momento que puedan coger la de 6 van a coger la de 6. Y en el momento que puedan coger la de 8 van a coger la de 8. Todavía sigo viendo ese el no puedo, que hay que intentar, por miedo también al inicio, e intentar quitar. Pero es verdad que una vez rompes la barrera, te engancha desde luego. Y es muy diferente a lo que inicialmente tenían como imagen. Mi madre misma, que no quería pisar el gimnasio, aunque yo fuese entrenador y estuviese ahí el gimnasio para ella, venir a la hora que no hubiese nadie, no coger mucho, que es que no puedo, es que me voy a lesionar, es que las cervicales, y luego ahora cambia por completo, está completamente enganchada. Hay que tener cuidado también, de Sí, esta sí, forma, por con supuesto. la... Pero el cuidado, teniendo una supervisión de un profesional, yo entiendo el cuidado cuando no lo tiene, pero teniendo la supervisión del profesional y que te está diciendo sí que puedes, o hazlo de esta forma, tal y Sí, cual, sí, ahí sí. y tú mismo te estás frenando porque no quiero coger más esta semana porque es que voy a tener agujeta, porque me voy a cansar, porque tal, eso es lo que Ya. me refiero. Pero bueno, yo creo que sí, que la cosa está cambiando y que la gente está teniendo claro cada vez más, no al ritmo a lo mejor que nos gustaría, pero sí cada vez más, que la figura del profesional capacitado y formado es básico a la hora de poder hacer un deporte. Cada vez se tiene más presente la figura del entrenador y eso es básico, primero, para que no aparezcan lesiones y segundo, por ende, y como yo lo veo como lo secundario dentro del deporte, pero que también es importante, mejorar el rendimiento. Y Emilio, mira, para terminar, tenemos una compañera, una amiga que está en nuestro gimnasio también, y no solo por ella, sino para todas las personas un poco que nos puedan estar escuchando y viendo que les pueda servir de ayuda. Justamente la mencionaba antes, ha pasado por muchas piedras en el camino en la vida, y esta compañera nuestra también pues acaba de pasar, de estar un mes en el hospital por un cáncer, estar haciéndole una médula y un sistema inmune completamente nuevo. Están esas primeras etapas también terminando de recuperarse, que ha salido todo bien. Y tú has pasado también por un cáncer y por varias piedras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue y cómo lo viviste? Pues yo tuve un colangiocarcinoma intrahepático. Si vamos a la definición, al Médica. final es un cáncer de las vías biliares. Tenía varias masas alojadas en el lóbulo izquierdo del hígado, que lo vimos un poco de casualidad. Y tras varias pruebas que confirmaban lo que tenía, pues sufrí una operación donde me quitaron el lóbulo izquierdo del hígado. Y bueno, pues tuve un tiempo ahí fastidiado entre el periodo en el que me hicieron todas las pruebas, en el que tuve el diagnóstico, pruebas que eran invasivas Claro. y demás. Y después la operación, pues tuve un periodo ahí un poco complicado. Después ya una vez que me recuperé de la operación, empezamos con la quimio, que en mi caso pues, tuve la suerte, fue una quimio vía oral. Uh-huh. Tuve 6 meses de tratamiento. Los primeros 2 meses perfectos, después a partir de ahí empecé a tener muchos problemas con la palma de las manos y sobre todo la planta Sí, de los eso lo he visto pies, también. que se me despejaba entera, los dedos me salían ampollas solamente, es que ni andando siquiera, estando en casa sentado ya solamente así, el pequeño roce que pudiera haber entre un dedo y otro ya me provocaba ampollas en los pies. Y después la última fase, sobre todo también añadimos el cansancio físico, mental que tenía a diario. Pero bueno, creo que es un precio bastante bajo el que tuve que pagar para lo que podía haber sido, ¿no? A mí no me gusta o me resulta muy atrevido poder animar a gente que esté pasando por un proceso de cáncer porque al final, como en el entrenamiento, como todo en la vida, cada caso es diferente y personas que hayan tenido incluso el mismo diagnóstico que yo van a tener un tratamiento y una recuperación diferente y lo van a vivir de una manera diferente a como lo he podido vivir yo. Yo, sinceramente, y lo digo de verdad, me podría poner en plan victimista, pero es que no me sale. Yo no he tenido la sensación nunca de haber tenido un cáncer. Hay momentos puntuales en los que sí tienes miedo porque, ostras, la palabra cáncer impone. Pero es que dentro de lo malo ha sido todo muy positivo.
Entonces yo sé que hay gente que está pasando por la enfermedad donde por desgracia no está siendo todo tan positivo como lo ha sido en mi caso. Porque cuando lo tuviste, ¿en qué momento de tu vida deportiva estabas? Yo estaba retirado ya, yo estaba compitiendo en Jairo, estaba entrenando, un poco parecía a lo que estoy haciendo ahora. Yo me retiré en septiembre de 2022 y esto se diagnosticó entre mayo, junio No de hace tanto. 2023. Pero que yo era una persona normal, que no estaba, no tenían, o sea, que no era deportista ya de élite. ¿Y qué pensaste cuando te lo dijeron, cuando te dieron el diagnóstico? Cuando me dieron el diagnóstico, es que claro, a ver, en mi caso, yo fui a urgencia un día en marzo y me vieron que tenía unas masas ahí, por un dolor en la zona de la vesícula, y me vieron que tenía unas masas ahí en el hígado, que había que estudiarlas. Me mandaron una resonancia que en teoría tenía que ser urgente, pero no fue tan urgente y fue a los 2 meses cuando me la hicieron, creo que por mayo o por ahí, finales de mayo. De cuando me hicieron la resonancia, confirmaba que había esas masas ahí, pero no se podía confirmar que fuera maligna, pero tampoco benigna. Entonces había que seguir estudiando. Me ingresaron al hospital una semana, me hicieron una endoscopia y una colonoscopia, tomaron muestras ahí, pero las muestras eran muy pequeñas y no podían ser definitivas. Significativa, sí, pues. Había que hacer una biopsia. A las 2 semanas me vuelven a ingresar para hacerme la biopsia. Y me hacen una biopsia ya. Ahí sí tenemos unas muestras, pero aún así hay células cancerígenas, pero no podemos confirmar nada. Hay que operar. Me operan y una vez que me operan es cuando tengo el diagnóstico definitivo. Entonces, como ha sido ese proceso así, de esa manera, yo no he tenido un diagnóstico desde el minuto cero. Para bien o para mal, yo siempre decía, yo me he aferrado a eso, pero no queriendo, sino porque me salía así. No, tu actitud positiva natural, digamos. Si fuera tan malo, desde el minuto 1 ya sabríamos que era esto. No habría estas dudas. Yo no digo que lo que tenga no sea malo, pero no será tan malo. Tendré ese... Y bueno, y así fue. Después los ganglios, por ejemplo, que me quitaron, ninguno estaba afectado. La vesícula se quitó por precaución también, pero estaba bien. En fin, que al final también tampoco... se nota que eres fuerte, que también esa actitud de... La mayoría de personas no lo también hacen de esa forma sin restándose tanto mérito, sin duda. Pues a lo mejor yo Sin sí duda. te digo que, sinceramente, no lo he hecho tampoco conscientemente, Desde pero luego. quitando algún momento puntual en el que he tenido algún momento de bajón, porque creo que es inevitable, sobre todo cuando salí de la biopsia, me dolió tantísimo cuando se fue el efecto de la anestesia, que ahí sí que me hundí durante un rato, pero después, bueno, y en algún momento más, pero después no me permitió sentirme una víctima. ¿Te ha cambiado tu forma de pensar, de ver la vida, de la familia, no sé, la parte más un poco filosófica y propia? Me gustaría decirte que sí, pero Ha seguido ha siendo cambiado tú. algo, pero no ha cambiado tanto como yo quisiera que hubiera cambiado. De hecho, yo tengo aquí la pulserita esta que pone la vida ahora, lo tengo aquí tatuado y todo lo que tú quieras, pero sigo todavía. Yo soy una persona que vive mucho en el futuro y que me preocupo muchas veces por cosas que no hay que preocuparse, que las cosas estén muchas veces perfectas. Yo pongo un entrenamiento y lo mando y digo, ¿y si le hubiera cambiado esto? Siempre estoy con esa... Eso es buena señal. Es buena señal, pero es verdad que la vida muchas veces es más sencilla y nos preocupamos muchas veces por cosas que Sí, realmente desde no hay que luego. hacerlo y por cosas le das tantas vueltas al futuro a un futuro que muchas veces, la mayoría de las veces No llega. no va a llegar nunca. Y estoy en ese proceso de decir, tío, has pasado por lo que has pasado, relájate un poco, que no pasa nada. Pero al final como que eso es lo que veo un poco en ti, ¿no? Como que has seguido siendo tú, ¿no? Y teniendo tu misma vida, forma de hacer las cosas y demás, y que no ha tenido tanta diferencia, ¿no? Sí, y quizás a lo mejor por eso me cueste tanto cambiar todavía, pero en eso estoy, ¿eh? Y estoy intentando y creo que poco a poco lo voy a ir cambiando. Y además que debo de cambiarlo, porque ya no es una cuestión de haber padecido cáncer o no, sino una cuestión de estar realmente a gusto contigo mismo aquí. ¿Has trabajado alguna vez con algún psicólogo o alguien, tanto de vida deportiva como recientemente? Poco. Recientemente sí he trabajado después del cáncer, pero por un tema más enfocado al tema laboral, al tema de esto sí. de una visión más actual, más que estar siempre pensando en el futuro y más que otra cosa. Que entiendo que también a lo mejor pues, el cáncer también esté ahí dentro, aunque yo no lo haya percibido así, Claro. seguramente internamente tiene que estar y tiene que afectarme seguramente a la hora de ver las cosas de una manera o de otra, seguro que sí. Pero bueno,
quizás a lo mejor yo no he ido al psicólogo con la predisposición que hay que ir. Cuando no vas con la predisposición que hay que ir, Totalmente, sí, sí. el psicólogo no te va a poder ayudar lo que puede ayudarte realmente. Al final yo creo que va también relacionado un poco con la personalidad de cada uno. Esa mentalidad competitiva, esa ambición, al final es lo que no te deja relajarte y ver las cosas en perspectiva y sentirte a gusto con el día a día, con lo que estás haciendo y siempre piensas, esto lo podría haber hecho mejor y está bien para ser productivo, para mejorar, pero por otra parte nunca te sientes realmente tranquilo, relajado Es que y yo nunca he estado tranquilo en ese aspecto. Yo es que he ganado un campeonato del mundo y ese mismo día he estado poniéndole pegas incluso a... Por eso te preguntaba qué sentiste, porque yo he vivido esa situación o esa sensación de ganar algo de lo que llevas mucho tiempo persiguiendo y ya estar pensando en la siguiente y en qué cambiar de lo que hiciste. Y es como nunca estar disfrutando un poco Claro. Yo me en ese arrepiento un presente. poco de eso, de no Sí, sí. haber sido más calmado en ese sentido y haber disfrutado un poco más las cosas, porque yo estoy empezando a valorar lo que he hecho en mi carrera deportiva ahora. Ahora. Y ahora cuando... Eso es una pasada, ¿eh? El otro día, por ejemplo, estando en Australia, que he ido de técnico a la selección Sí. española, salía en bici después de la competición del duatlón con los dos de los chavales que estaban allí. Y te alegrabas mucho por ello, ¿no? Vamos, le grababa un montón, pero salía en bici con Javi Martín, que había sido campeón del mundo, y el tío iba en bici para arriba y decía, hostia, ¿cómo va el cabrón? Y decía, pero si es que yo andaba más en bici que él incluso, porque Javi corre un poquito más que yo, pero en bici Sí. yo creo que tenía un poquito más nivel que él. Y decía, ¿cómo tenía que ir yo cuando Y estaba te has tenido que fuerte? verlo en otro y En valorar al otro, otro para valorarte a ti. ahí está. Y ves las carreras de fuera y dices, buah, cómo corren, tío. Y dice, tío, yo corría como ellos. Claro, total. Pero hasta que no lo ves desde fuera, no valora. No valora, no lo valoro yo. Otros han sido un poquito más Hombre, listos que yo claro, en ese claro. sentido. Pero bueno, también esa forma de ser yo creo que es la que me ha llevado a conseguir lo que he conseguido. Ese inconformismo Sin duda. me ha llevado a hacer lo que he hecho. Si no hubiera sido tan inconformista, pues a lo mejor hubiera estado más relajado mentalmente, pero no estaría aquí sentado contando lo que estoy contando. Seguramente. No sé si hubiera sido mejor o peor, pero hubiera sido diferente. como con los tipos de entrenamiento, como dijimos, hay diferentes caminos que te llevan al mismo punto. Yo creo que el inconformismo al final es el que te lleva aquí. Si Sí, no sí, eres tan sí. inconformista, creo que no vas a llegar Posesivo, nunca aquí. inconformista. Puedes ser inconformista de diferentes formas, Lo más lo que te lleve por delante. que ese Que es el te riesgo que pase. corremos muchas veces. No es el precio a pagar, ¿no? Sí. Hay que tener la mente muy fría muchas veces y ser capaz también de decir, oye, hasta aquí. Relaja un poco porque tampoco esto ya no te va a ayudar en nada. Pero me sigue pasando, ¿eh? Sigue O sea, pasando. yo ayer, por ejemplo, fui a entrenar y estaba reventado. Yo ayer lo mejor que podía haber hecho era haberme quedado en mi casa tumbado en el sofá y no haber ido a entrenar. Y sin embargo va. Y va y no hace algo suave. Que podía hacerlo, no. Hace lo que tenía planteado hacer. Y hay veces que eso está bien, pero hay veces que ese inconformismo lo único que te puede llevar es a más cansancio, a no conseguir los objetivos. Yo, como la experiencia, en mi caso, siempre me ha llevado a conseguirlo, pues es lo que tengo interiorizado y es lo que sigo haciendo. Después con la gente que entreno y con la gente que tengo cercana, no soy nada así. En el momento que veo a alguien sufriendo, digo, levanta un poquito el pie, que no pasa nada. Sí, sí, totalmente. Pero conmigo no, conmigo todo lo contrario. Voy sufriendo y digo, hay que apretar un poquito más. Y después de todo lo que has pasado y toda esa parte que has vivido ahora, Emilio, ¿te consideras feliz como estás actualmente? Sí, yo creo que estoy llegando a ese punto de tranquilidad. También va por momentos, ¿eh? Y por fases. Hay días, semanas en las que me encuentro tranquilo y ahora, por ejemplo, es un momento así, por ejemplo. Y hay veces o días, dentro de a lo mejor 3 días, se me cruza un poco el cable, empiezo a agobiarme con otra historia y me llevo 3, 4 días en los que digo, vaya mierda de vida, esto es una porquería, esto tengo que cambiar algo porque si no... Pero bueno, en líneas generales creo que lo voy consiguiendo poco a poco. Ahí todos estamos en el camino, ¿no? Trabajando un poco en eso. Al final, Rubén, de esta forma, en ese sentido, y esto me lo aplico a mí mismo, y creo que sí le puede valer a alguien, cuando tú eres una persona constante, eres una persona trabajadora, eres una persona que intenta ayudar a los demás en el momento que puede, muy mal lo tienes que hacer para no tener por lo menos para un plato de comida delante de la mesa, que es lo máximo que me puede agobiar, ¿no? Que a mi familia le pueda faltar eso. Entonces, a ese punto no voy a llegar nunca. Entonces, en el momento que eres consciente de eso, yo creo que tus niveles de ansiedad y de estrés y de competitividad o de De eso, alarma. como que disminuye y al final vives en un estado un poquito más calmado. Y te digo, yo creo que ahora mismo sí me encuentro
me encuentro un poco en ese proceso y que parece que voy alcanzándolo. Como que todo pasa un poco, resbala un poco más. Sí, desde luego. Y al final, cuanto más años también vas viendo. Te vas dando cuenta, al final yo que ofrezco. Ofrezco entrenamiento y ofrezco camisetas, ¿no? Por simplificarlo todo mucho. Si tú no tienes mañana el entrenamiento puesto en el Training Peak, es una putada. Pero no te vas a morir. Claro. Y si la camiseta que tú necesitas para competir hoy, lo máximo que te puede pasar es que el árbitro o el juez te diga, oye, no puedes competir porque no tienes la camiseta oficial. Y te vas a tu casa sin competir, que es una putada, pero tampoco te vas a morir. Claro. Entonces tampoco pasa nada. Y me estoy yendo a extremo. Pues ya está. Hay que relajarse un poco y hay que ser más no sé la palabra. Como, sí, fluir un poco más. Sí, fluir un poco más. Pues Emilio, creo que ha sido una charla más brutal, la verdad. O sea, se nos ha pasado el tiempo volando y ha sido una locura. Creo que tendremos que repetir en un futuro, igual que hablábamos antes, que con más gente de aquí de Huelva y traer tertulia para hablar de eso, de los deportes como está en auge ahora, el fitness y demás, pero ya nos ha encantado conocerte un poquito más y tienes una historia inspiradora y una mentalidad también única que creo que puede ayudar, aunque tú no lo veas porque no te guste dar ese ejemplo porque cada persona es diferente, ayuda muchísimo. Bueno, si puedo ayudar algo, por lo menos, yo encantado, pero ya te digo, es verdad que me cuesta a veces verlo así porque cada persona puede tener su propia manera de superar, sobre todo en el tema del cáncer, ¿eh? Y ahí es complicado poder darle un consejo a alguien, pero bueno, que estoy de acuerdo contigo en que sí, que al final muchas veces, aunque uno no es consciente, sí llega a muchas más personas de las que cree. Y nada, es un placer haber estado aquí. Animaros a que sigáis con esto. Lo bueno que tenéis es que podéis darle el formato que queráis, de entrevista, de tertulia, de lo que sea. Y en el momento que queráis contar conmigo, pues encantado de poder estar aquí con vosotros otra vez. Y estaremos pendientes de las próximas competiciones con el Airos, que ya veremos a dónde te lleva, porque vas tranquilo, pero... Yo no voy a decir nada porque voy a quedar fatal. No, yo tranquilo, no, Solo la familia, los niños, no puedo entrenar mucho. Se irá viendo. Siempre digo que yo entreno fuerte, que si puedo quedar primero, no me conformo con si ser le va segundo, a apretar... por si acaso después al final lo hago y nadie me puede decir, es que tú dijiste... Eso es. La coletilla la doy siempre. Se ha quedado grabado. Pero ha quedado grabado lo otro también. Pero lo cortamos, hacemos el montaje. Pues nada, listo. un placer, de verdad. Un placer, Muchas gracias, Emilio. igualmente.